A otra señora, una empleada doméstica, si mal no recuerdo, me dijo que había trabajado 35 años con una señora y era parte de la familia. Eso le decían. Te comes en la mesa a comer con nosotros. Pero cuando se enfermó, la desecharon. No la mandaron al Zambrano de León, ¿eh? No. Perdón por el gol. O sea, me explico. Es que es un asunto y entonces queremos culpar a otros. No, creo que como sociedad hemos sido injustos con los obreros, con los albañiles, con la gente pobre. Si tú trabajas en algún lugar y cumples con tu trabajo y cierras tu ciclo de manera profesional, ¿por qué le pides al político que se quede en un partido que le cierre la puerta? Claro. Y ahí es donde creo que entra la discusión de la doble moral. Ah, no, es que se cambió de partido y tú no te cambias de trabajo si no te conviene más. Absolutamente. Pero entonces queremos funcionarios honestos, pero que se queden en un partido donde son rehenes de las cúpulas. Lo que les quisiera decir a todas las personas es que México es un país maravilloso, grande, siéntanse orgullosos de él. Todos los días vendan a México. A donde quiera que vayan, vendan a su país. No hablen mal de México, porque si hablamos mal de México nos damos un balazo en el pie. Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Muy bien, muy contento porque estoy aquí de vuelta con invitado y sobre todo porque es el invitado que mi padre, a quien le mando un abrazo y adoro, Ramón Moreno, me pedía desde hace mucho tiempo que tuviéramos en este espacio. No pensé que lo fueras a decir, compadre, y abriste con eso. No tenía que decir. Sí, le voy a pedir, lo va a escuchar. Claro, lo va a escuchar tu señor padre. Muy, muy fan de la persona que tenemos. Más que de acuerdo. Bien feliz de estar aquí con este gran invitado. Y antes de comenzar, mandemos a la promoción descarada, que esta vez es en video y que ahí va. Muchos se preguntan cómo hacer dinero para convertirse en nómadas digitales y así poder trabajar de freelance. Practicum te enseña las 3 carreras más demandadas en el mercado: Data Analyst, Data Scientist y Desarrollador Web. Lo trabajas en su plataforma y aprendes resolviendo casos de empresas reales. Hay sesiones en grupo con tutores y revisión de código, pero la mayor parte del curso la haces a como te den tus tiempos, cuando quieras, donde quieras. Y esa fue. Buenísimo. Pues vamos hoy entonces a dar la presentación, si te parece bien, que ya me muero por empezar la plática. Excelente, hermano, vamos. Muy bien, porque hoy nos acompaña un político y empresario. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha ejercido profesionalmente en la industria corporativa como abogado y como empresario en la industria inmobiliaria. Y en política sobresale su experiencia tanto de diputado federal como de diputado local. Hoy nos acompaña Waldo Fernández. ¿Cómo estás, Waldo? Gracias. Bienvenido, Waldo. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias a tu papá, don Ramón. Muchas gracias, Waldo. Por eso que mencionas. Me parece inmerecido, pero muchas gracias. Justo me mandó un discurso que hace en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y pues desde ahí te das cuenta, te atrapa en los primeros segundos. Ni siquiera tienes que llegar al minuto. Tienes también una forma de entregar tus ideas muy original y envidiable. Sí, definitivamente un perfil que no es al que estamos acostumbrados en política. Y comienzo por el principio. Me gustaría, si nos puedes contar una anécdota que escuché por ahí de cuando eras estudiante y rentabas una cédula de abogado. Ah, sí. Ilegalmente. Bueno, no era ilegal. Digamos que estábamos estirando la ley, ¿no? Fuera de la ley. Lagunas legales. Ahí por séptimo semestre yo tenía ya un despacho de abogados montado, pero no podía litigar. Bueno, sí podía litigar, no podía cobrar. Entonces teníamos un compañero, un señor mayor, que nos prestaba su cédula para poder cobrar. Sí, realmente el negocio nuestro del despacho estaba consolidado ya en octavo semestre. Teníamos muchos asuntos, ¿no? En aquel tiempo se embargaba mucho. Ahora ya no se puede. Llegabas con una grúa, sacabas el carro, te lo llevabas y manejábamos muchos créditos bancarios. Les llamaban créditos ABCD, adquisición de bienes de consumo duradero, eran los carros. Entonces embargábamos ahí y así ahí empezó nuestra pequeña visión empresarial. Sí, torciendo un poco la ley, pero no era ilegal. ¿Por qué se embargaba tanto? ¿Era más por el tema del consumidor que decidía no pagar? ¿Era más como rebelde en ese aspecto? No, lo que sucede es que en ese momento estábamos viviendo un boom económico, pero estaba sustentado en pocos análisis de crédito. Se soltaba dinero de manera... Un poco lo que pasó después hace algunos años con el crack inmobiliario. Sí, 2008.
Sí, donde se soltaba dinero. En esa época estábamos hablando de Salinas de Gortari, en esta época donde el país parecía que despegaba. Los primeros 5 años todo el mundo tenía derecho a acceder a un crédito y luego todo el mundo tuvo severos problemas de hipotecarios y carros. Entonces nos tocó ya después de la crisis de Salinas, donde muchas personas ya no pudieron pagar su carro y entonces lo recuperábamos. ¿Y eran buenos en lo que hacían o cómo es que confiaban en ustedes siendo alumnos de octavo semestre? O sea, eras muy bueno ya litigando. Lo que pasa es que pues teníamos más que buenos abogados un grupo de investigación para encontrar los vehículos. Entonces ofrecían buen servicio. Ofrecíamos buen servicio. Entonces teníamos cierta reputación de que encontrábamos los vehículos. Embargar en aquel tiempo era muy complicado. Te parabas a las 5 de la mañana a ir al domicilio donde estaba. A las 6 de la mañana veías que sí estaba el carro, le hablabas al actuario porque el actuario no podía empezar más que hasta las 7 de la mañana. Y a veces hacíamos cosas, por ejemplo, nunca parábamos 2 carros pegados al carro, defensa con defensa para que no se pudiera ir. No, eso es en la línea de la ley. En la línea de la legalidad, ¿no? Un buen abogado juega sí. La neta, no, anécdotas buenísimas. Un día nos pusieron una tranquiza aquí por country. ¿Por qué? Cuéntanos. No. Llegamos a embargar. Hicimos mala investigación. Yo mido, para los que no me conocen, yo mido 1.92, 1.95 estoy. Y con tacones 2.15. No es cierto. No, soy muy alto y entonces sustentado, ahorita peso 100 kilos. Llegué a pesar 160 kilos en mi vida. Yo sufrí no llegué a la obesidad mórbida, pero me quedé a 2 kilos. Tengo un bypass gástrico y me operé. Pero bueno, llegamos a un domicilio, tocamos la puerta, sale la persona y nos dice, pásenle. Y donde nos dicen, pásenle, van bajando sus 3 hijos que estaban de mi tamaño. Nos pusieron una soberana madrina. No, que decíamos que ese con el carro yo pago y ahí muere, ¿no? Sí, eran otras épocas. Era un México ingenuo. Nadie tenía un arma. Sí, claro. Yo te puedo decir que ¿qué será? 10 años que estuvimos trabajando así en la primera línea de batalla. Una vez me sacaron una pistola. O sea, había cierta ingenuidad todavía en el mexicano, ¿no? Ahora ya es muy difícil ir a hacer eso. En la mañana vas y tocas la puerta y te balacea. Ya todo el mundo tiene un arma. El país ha cambiado, en mi opinión, en eso para mal. Y ahí, Waldo, para entender el contexto socioeconómico en que tú estabas, o sea, hay una parte de querer superarse, hay una parte de necesidad económica, o cómo es tu realidad como estudiante. Es una combinación de 3 cosas. La primera es, pues sí, tienes la intención de mejorar económicamente. A mí me tocó una época... Hoy los jóvenes son muy diferentes. Mi hijo mayor, yo me acuerdo que cuando tenía 16 años, le compré un carro. Y él no sabía que le había comprado un carro. La sorpresa es que se lo iba a dar en Navidad. Yo por septiembre, que él cumpleaños en septiembre, oye, saca tu licencia. Antes, no sé si todavía se puede, sacas una licencia condicionada a la tutoría del papá. Cierto. Pasó septiembre y no sacó la licencia. Luego en octubre saca la licencia. Luego en noviembre, hasta que un día exploté, saca la chingada licencia porque te compró un carro. Fue la única manera. Y luego ya que le compras el carro, te das cuenta que estas generaciones son de Uber. Sí, o sea, claro. El carro ahí lo tienen. Nosotros vivíamos para cuidar del carro, lavarlo, la lavada, todo, ¿no? Ellos ya... Y qué bueno, porque es una sociedad menos material. Entonces, lo primero era este asunto del crecimiento, de tratar de mejorar. La otra es... Sí había movilidad social. Sí. O sea, para mí era muy importante el poder tener esta movilidad social que me permitiera más adelante poder tener cosas que no tenía. Sí, brincar de estrato, ¿no? Porque yo vivía en el fraccionamiento Bernardo Reyes y nos juntábamos con gente de Mitras Centro, Mitras Norte y Cumbres, que eran los ricos. Y nosotros pues éramos así los apestados, ¿no? Entonces veías, por ejemplo, ellos tenían carro, tú no tenías carro, cosas así. Y lo tercero es que pues siempre fui muy nerd, muy estudioso. Me gustaba de alguna manera liderar proyectos, no políticos. Yo no en ese tiempo ni pensaba en política, pero liderar proyectos. Entonces fue esas 3 combinaciones, creo yo. Excelente. Y me gustaría también preguntarte, porque aquí en el podcast mismo a ver, ¿cómo lo pongo en palabras? Tendemos a tener más afinidad por la parte, creo que de derecha, de centro. Como que hablar de izquierda duele un poquito. Sí. En todo Nuevo León, y aquí en el podcast también lo menciono, hemos sido muy críticos de Morena. Por lo mismo es importante... Ustedes también. Sí, también. Para que no te manden el video, mejor te digo yo. Bueno, está bien. Entonces, me gustaría hablar esta parte contigo. Entiendo
No es que sea... O sea, no hay como que... son comunistas, cuidado. Esta parte. Pero ¿cómo vives tú ser de izquierda en Nuevo León? Fíjate, es verdad. Imagínate... mi mayor actividad profesional es en San Pedro. Te has de imaginar las juntas de negocios o de comidas, cómo terminan. Empresario de izquierda como que parece hasta... Parece contradictorio. Sí, dicotomía. Y no hay nada de eso. ¿Qué es lo que sucede? A ver, primero hay que enfocarnos qué es la izquierda y qué es la derecha. Nosotros somos un país capitalista. Entonces, la izquierda que se presenta en México y la derecha que se presenta en México se da en un contexto de un país capitalista. Claro. Y esa es la primera distinción que no hacen los ciudadanos. No es lo mismo ser de izquierda en un país comunista. Me explico, porque aquí nosotros estamos... A ver, el presidente es 100% libertad económica. Aquí no hay ninguna restricción a la economía de nadie. Pero aquí la bronca es que compramos las ideas de otros lugares, que el comunismo y todo este rollo. Sí. ¿Por qué soy de izquierda? Porque vivencialmente yo vengo producto de una familia que es producto de la movilidad social. Mi abuela era empleada doméstica. Sí. Entonces ella me platicaba historias. Las historias de las películas de la época de oro del cine mexicano, ¿no? De la mujer que la despertaban a las 1 de la mañana para que fuera a darle de comer al hijo que iba llegando porque se había echado unos tragos. Ella es madre soltera. Me explico. Esa parte de la historia de mi familia pues la conozco poco, pero es madre soltera. Mi mamá es una mujer excepcional con una inteligencia notable, que ya quisiéramos cualquiera de sus 3 hijos haber tenido esa inteligencia, ¿no? Pero una inteligencia notable que estudia becada. Ella pudo haber sido la primer mujer egresada de la Universidad de la UNAM de leyes, pero no la dejaron irse a estudiar a México porque era mujer. Claro. ¿No? Entonces, y ella logra sacar una carrera de comercio, saca a la familia adelante, se casa con mi papá que era español. Y entonces ahí empiezas a tener... Yo tenía esta particularidad de que los domingos iba yo a Montemorelos, donde teníamos una familia que vivía en pobreza extrema. Sí. Nosotros no éramos ricos, ni mucho menos. Éramos clase media baja probablemente. Íbamos ahí. Pero también en la semana convivía con gente sanpetrina que eran los jefes en el negocio donde trabajaba mi mamá. Ingenieros constructores muy famosos ahí. Entonces tenía... Ya veías el contraste. Veía el contraste, pero yo nunca me sentí afectado ni con un lado ni con el otro. O sea, yo no tenía yo este asunto de que ellos están bien, ellos están mal, pero te vas dando cuenta. Luego la otra parte es... Yo era de ultraderecha. Ok. Atendiendo a víctimas de secuestro en una organización que tuvimos, el SIC, Centro de Integración Ciudadana. Hicimos un libro que se llama Percepción y Realidad del Secuestro en Nuevo León. Lo hizo la doctora Patricia Cerda, que en paz descanse, acaba de fallecer hace poquito. Y ahí entrevistamos a personas que habían sido secuestradas y a secuestradores, ¿no? Okay. Qué duro. Entonces, me tocó en un caso vivencial de un chavo que murió. Incluso creo que murió calcinado en uno de los temas del penal. Motines. Creo que murió en el motín que le tocó al Bronco. El primero hubo 2, creo, pero el primero. Sí, de hecho. Pero este chavo a los 4 o 5 años había sido abusado sexualmente por el papá. A los 7, 8, 9 ve cuando su papá abusa de su mamá. Y a los 14, el papá pegándole a la mamá, rómpele una botella y se la entierra al papá de vidrio y se va. O sea, ahí te das cuenta que ese chavo no era malo per se. No, es víctima, y a veces que se convierte en victimario. Exactamente. Nosotros a veces nos quedamos enfocados con el último evento de su vida, pero no vemos qué lo llevó a eso. Y entonces ahí es donde empiezo a decir, oye, algo no está bien con este país. Que si como sociedad producimos ese tipo de delincuentes, pues ese chavo, estaba mal lo que hacía, pero lo único que vivió en su vida fue violencia. Correcto. Claro. No, y yo te pregunto, ¿no hubo un vecino que se dio cuenta del grito, del abuso a la mamá, a la hermana, a él mismo, un familiar, la propia mamá? Sí, señales de alerta previas. Exacto. Entonces, es un asunto ahí. Entonces, eso hace que me empiece a correr a la izquierda. Pero yo antes pensaba, es malo, mátenlo. Me explico, como muchas personas aún piensan. Entonces veo ahí. Y entonces ahí me doy cuenta la necesidad de atender las causas de la pobreza. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer como político? Bueno, pues yo como político trato de presentar iniciativas que tengan que ver con estas causas de la pobreza. Por ejemplo, los adultos mayores. Importantísimo. ¿Cuántos de nosotros no conocemos historias del papá o la mamá, el sobrino, la sobrina, el nieto, la nieta que se salió de trabajar porque el abuelito se enfermó y no hay quien lo cuide? Claro. Cierto. Y ahí tienes 2 problemas. Eso, sí.
El primero es el económico porque dejas de tener un ingreso propio y esa persona se la pasa cuidando 10, 15 años al abuelito. Cuando el abuelito ya no está, ya no se puede reintegrar a la vida laboral porque no tiene experiencia. Así es. Pero la otra más grave es que empiezas a fragmentar a la familia porque esa persona se va frustrando, el propio abuelito, etcétera. Entonces hay cosas que como Estado no hemos cubierto y que necesitamos cubrir. Entonces por eso se da este giro hacia la izquierda. Yo soy cero comunista. Yo tengo un carro de lujo. ¿Me explico? Sí, yo espejeo mucho con lo que mencionas, Waldo, porque sin duda si recorres la calle se vuelve un ejercicio muy difícil. No ser de derecha extrema ni de derecha, pero sí empiezas a notar que al menos en este México hay un bloque muy afectado y no te vas a dormir 100%. Igual. O sea, no se vuelve complicado como incluso hasta disfrutar los excesos. La verdad, cuando caminas en el Pozo, por ejemplo, allá en la Alianza, en la comunidad del Ranchito, en las Marraneras, y tú te vas después al Mochomos a echar un pinche drink, la neta es que te sientes culpable, te sientes mal y también viene una época en la que hay como una persecución de quien ha hecho dinero mal habido y empiezan esas culpas. Mira, estuve en Apodaca el sábado pasado. Un señor va a salir esa entrevista en mi Facebook. Un señor que perdió un dedo. 5 años trabajando en una constructora. Ajá. Va al seguro y no estaba en el seguro, cabrón. Puro pedo que lo tenían dado de alta. Entonces dice, ya me comí mis ahorros. Claro. Perdí un dedo, pero aparte ya me comí mis ahorros. Pero luego decimos, es que el presidente... No, espérame. La gente viene cargando agravios de patrones que se pasan de lanza. No, de empleadas. A otra señora, una empleada doméstica, si mal no recuerdo, me dijo que había trabajado 35 años con una señora. Y era parte de la familia. Eso le decían. Te comes en la mesa a comer con nosotros. Pero cuando se enfermó, la desecharon. No la mandaron al Zambrano de León, ¿eh? No. Perdón por el gol. O sea, me explico. Es que es un asunto y entonces queremos culpar a otros. No, creo que como sociedad hemos sido injustos con los obreros, con los albañiles, con la gente pobre. Para acabar, Chiapas. Voy a Chiapas. Una chica que tenía esta beca de los jóvenes construyendo el futuro, que me platica que se había salido de trabajar y era empleada doméstica. Le dije, ¿por qué te saliste? Dije, era para que complementara. Es que me pagaban muy poquito. 23 pesos a la semana. Porque el señor, como me daba casa y alimentos, ya nomás me daba 23 pesos en Chiapas. No, eso es prácticamente... Es inhumano, ¿no? Es esclavitud. Es esclavitud. Es esclavitud moderna. Palabra que voy a usar y sí... Y aquí creo que en Nuevo León hace falta una... ¿Qué es lo que hemos estado construyendo? Una izquierda sensible que las personas entiendan. Por ejemplo, a mí me encanta cuando en las reuniones me dicen, no, es que Obama, un gran presidente, que era de izquierda, ¿eh? Sí. Pues no, claro que no. Claro que era de izquierda. Y era más radical que nosotros. Sí, claro. Pues el Obamacare. El tema del aborto. Sí, o sea, cosas que a lo mejor aquí no nos... El tema de la migración con Obama también muy polémico. Que no nos atrevemos a tocar. Entonces el asunto es que creo que el problema aquí realmente... Sí hay una dosis, y lo digo con toda responsabilidad, de ignorancia de muchas personas que entienden comunismo. El comunismo es la versión radical de la izquierda... del socialismo. El socialismo. No, como del lado el fascismo es la versión radical de la derecha. No existe ninguna de las dos cosas en México. Son cosas completamente diferentes. Ni tenemos partidos fascistas ni tenemos partidos comunistas. Tenemos partidos de centro izquierda, de centro derecho y otros que no saben ni qué son. Parecen franquicias porque en cada lugar son diferentes, ¿no? Esto que pasó en Perú, por ejemplo, también la postura que toma el presidente es importante para muchos, ¿no? De ver si algo como lo que es un golpe de Estado que se estaba dando, no sé, parece ser con lo de Evo Morales y la operación que después se ventiló todo lo que sucedió. ¿En verdad es tan importante esto? O sea, estas posturas a nivel... ¿O es más como que la historia te recuerde como alguien de izquierda, de derecha? No, a ver, las relaciones internacionales entre países están sustentadas por el interés. Puede venir el presidente de Estados Unidos, el de Ecuador, el de Alemania, el propio Andrés Manuel y decir, no, somos amigos, Eso no existe. El presidente de Estados Unidos tiene la obligación de ver por sus ciudadanos. El presidente de México por los suyos. Y entonces se da una dinámica que ha sucedido mucho en este sexenio que muchas personas no han entendido. Pese a que el presidente dice que a él no le importa la política exterior, está todo el tiempo haciendo política exterior. Sí, de hecho. Cuando él mismo toma ciertas posturas que pareciera anti-norteamericanas, lo que está haciendo esto es generar un liderazgo regional.
que teníamos años que no lo ejercíamos. Y ese liderazgo regional te permite que cuando te sientas en una mesa con los Estados Unidos, que son nuestros aliados, son nuestro socio comercial. A mí me encanta la cultura norteamericana, lo aclaro, pero son nuestros aliados, pero que también, pues, ver por sus intereses, tenga el presidente cartas de negociación. Tiene la carta de migración, la carta de seguridad, pero también tiene la carta de, oye, yo estoy ejerciendo un liderazgo regional. Y ese liderazgo regional a ti te permite tranquilizar ciertas cosas en Centroamérica, en Sudamérica, etcétera. Vamos a empezar el caso de Evo, que fue muy criticado. ¿Qué hubiera pasado si Evo Morales lo matan? Se hubiera generado un problema regional. Sí, con la muerte de él. Porque así como hay personas que no lo quieren, tiene una base importante de seguidores. Y para esa base se hubiera vuelto un mártir. Exactamente. Y en esa mediación, por ejemplo, con el vecino país, ¿qué papel juega China? También porque las relaciones entre México y China a lo largo de los últimos años, 30, 20, 10, han crecido. Y eso le tensa un poco la relación con el vecino país, ¿no? Y que igual, volvemos a lo mismo, son herramientas de negociación donde México parece que hace un guiño a China, pero está cercano. El tema de los rusos. Rusia está en guerra con Ucrania, etcétera. Sí, y México le hace un guiño. Oye, yo no voy a condenar o mantiene una postura medio intermedia, ¿no? Y oye, ¿por qué lo hace? Porque de entrada tienes una parte de divisas, pero también son parte de estrategias de relaciones a nivel internacional. Vámonos a lo mismo. Cada vez que iba el presidente, creo que ha ido a 3 visitas a Estados Unidos. Creo que se aventó 2 con Trump y una con Biden, si mal no recuerdo. O 2 visitas, o al menos una con Biden y otra con Trump. Cada vez que va para allá, todos los intelectuales de los que habla el presidente, los orgánicos, los de la derecha, como él los menciona, dicen que le va a ir mal. Y no le ha ido mal. Y cuando regresa le va bien y te dicen, bueno, pues ya, tema terminado. ¿Por qué? Porque son herramientas de negociación. México perdió su papel de sumisión ante los Estados Unidos y tomó un nivel de negociación donde los Estados Unidos pues siguen prevaleciendo. O sea, si nos quitan el TLC, los perjudicados somos nosotros. Cierto. Pero el presidente utiliza ciertas herramientas de negociación que me parece que son válidas para el beneficio de los mexicanos, ¿no? 100% de acuerdo. Oye, Gabo, una cosa. Yo me escucho a mí mismo muy raro en mi propio micrófono. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí. No, o sea, te escucho un poco lejos, pero se está grabando bien, ¿no? El audio. Perfecto. El audio con que se escuche bien, con eso seguimos entonces. Voy a regresar un poquito a la parte personal, Walter, si te parece bien. Nos mencionabas a tu padre español, nos mencionabas a tu mamá, que a su forma ejerció pues un liderazgo importante como sustento económico. Un matriarcado. Un matriarcado. Sí, sí. Y preguntarte, sobre todo en el aspecto familiar, sé que es muy importante para ti, muy, muy importante. Ya hablamos un poquito de ellos y ahora quiero preguntarte también por tus hijos. Sé que una de tus hijas, Mariana, nace con una condición de espina bífida. Así es. Y sé que recibes una llamada donde te dicen, vente a México, aquí la podemos abortar. Sí, fíjate que esa es una historia... Cuando está ella... Es nuestra tercera hija. Cuando está en el proceso, pues tú no sabes qué es espina bífida. Claro, no. No, si no habías tenido una afectación. Entonces un día, pues te dice el doctor, te metes a internet y los casos que ves en internet son los peores. Sí, claro. Los peores. Un amigo mío, doctor, conoce el caso y él me dice, oye, tráetela mejor que aborte porque la niña, el escenario va a ser un bultito en una cama. Nosotros aquí existe en Montemorelos una madre, la madre Connie, que impone las manos. Fuimos ahí, tuvimos una experiencia mística, fuimos ahí y la llevamos. Cuando el perdido a todas va, ¿eh? A todas. O sea, sí, oye, vete a Veracruz, a Catemaco, vete al desierto, entierra un diente. Medicina experimental. Haces de todo. Y entonces ahí saliendo, tomamos las cosas con calma, nos dio mucha paz estar ahí y decimos, vamos a tenerlo. Fíjate, nace la niña y no nació. Lo operaron 4 veces en menos de 6 meses, pero no, sí camina, está muy bien, está perfecta. De hecho, ya no la soporto. Está en la adolescencia, Mariana, ya no te soporto. ¿En serio? Trae la hormona ya ahora sí. Sí, no, pero fíjate lo más interesante. Cuando soy diputado federal, derivado de eso, yo no iba a donar mi salario. Es la verdad. Lo único que hice es el primer salario se lo doné a la Asociación de Espina Bífida. Claro. Y yo no subí fotos.
Porque los niños que tienen espina bífida, los casos más delicados son muy, muy impresionantes. Entonces es la típica foto del político sentado con el niño en la silla de ruedas, que son chingaderas. Son chingaderas. Como los pinches diputados, y lo digo así con todo respeto a mis compañeros que anduvieron dando agua, no tienen madre. No tienen madre. Con todo respeto, no me gusta ver esos TikToks con música alegre y ellos cargando garrafones. Güey, no tener madre. Sí, o sea, es no tener madre, ¿no? No está tan chido. Y se enojan, cabrón. Pero es que no tener madre, o sea, eso. Bueno, entonces yo dono el primer salario y no iba a donar más. Y entonces sale en un periódico porque una de las personas lo subió. Iba empezando las redes sociales. En ese tiempo era el Twitter, lo demás de moda. Y empiezo a recibir peticiones para donar mi salario. Entonces dije, bueno, un mes sí, un mes no. Pero la verdad es que yo no lo iba a hacer. O sea, sucedió así. Y después me di cuenta y me equivoqué porque luego hay organizaciones que aunque están legalmente constituidas, no llega el dinero. Cosas que pasan, como en todo, ¿no? Sí. Pero ahí se da esa conexión. Entonces, para mí, Mariana fue un asunto muy importante porque ella fue la que de alguna manera me orilló a empezar una labor más altruista. Yo no hubiera... Las causas llegan. O sea, en mi caso llegó como un madrazo, de repente una enfermedad de ella, y entonces empecé a tomar esta causa. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Ser papá es la mejor experiencia que puedes tener en la vida. No hay otra experiencia como esa. Te cambia. Sí. ¿Estuviste ahí en el parto? Porque también... Sí, me desmayé. No es cierto. Perdón que pregunte, pero eso me llama la atención. Que hay mujeres que sí solicitan presencia de que no. Bueno, yo estuve... ¿Qué te pasa? Yo estuve en el primero y así como tú... No, man, tengo que entrar. ¿Por qué? Bueno, de entrada, cuando te dan el gorro y los de esos para los zapatos, no te los sabes poner. O sea, de entrada. Pero yo me acuerdo mucho que cuando nació mi hijo, y lo voy a decir, me decía mi esposa, ¿y cómo está? Pues está feo. Porque imagínate, pero ¿cuál está bonito, Waldo? O sea, no mames, está lleno de meconio. Pero ubícate en las películas, güey. En las películas los recién nacidos salen rositas y pues no, salen cenizos, salen de un color de extraño, ¿no? Entonces, una membrana, ¿no? Según yo, hasta una membrana. En el caso de Mariana no nos dejaron entrar. Ahí sí nos dijeron no. En el caso de Sofía sí entré. En las dos tengo que reconocer que bajo protesta porque no me daba miedo. O sea, es una experiencia. Yo quise ser doctor. Yo estudié en la prepa 15 Madero y entonces dije voy a ser doctor. Antes podías entrar al anfiteatro donde están los cuerpos que son donados para que esto con una vez que entré dije voy a ser abogado, cabrón. Sí, chingó, ¿verdad? No. Perdimos un gran doctor. ¿Cuál es tu postura respecto a la planeación familiar? O sea, ¿sí consideras que es importante para el tejido social? O sea, todo lo que se correlaciona. Pese a que mi partido apoya el tema del aborto y yo tengo que respetar la ideología de mi partido, ahí yo sí estoy en contra del aborto. Porque yo viví una experiencia personal donde te decían aborto y no sucede eso. Creo que hay otros métodos en los cuales puedes poner a estos niños en disposición de padres y les puedes dar oportunidad a otros. Pero sin embargo, sí apoyo y firmo las iniciativas, pero sí tengo que decirlo. Yo tengo en mi objeción de conciencia, yo tuve esta experiencia. Entonces, pero si el partido tienes que acompañar en la ideología, obviamente... Respetable eso. Sí, los tienes que acompañar. Pero evidentemente necesitamos mucha más información. Creo que ya ahora, no sé ahora qué tanto pase con el tema de los embarazos no deseados. En mi época era muy común. Sí. Muchos amigos y amigas, pues muy jóvenes fueron papás. Pero ahora no sé qué tan fuerte es la información. Mis hijos están grandes, están muy informados, hablas con ellos. Ya el tema del sexo ya no es tabú. Métodos anticonceptivos. Exactamente. Sí. Pero sí es importante que tengas los hijos que quieres tener, que puedas mantener. Claro. Porque si no les das una vida digna, entonces vas generando condiciones muy difíciles para ellos y para ti mismo. Entonces yo sí estoy a favor de todos los métodos del que sea de planificación. Pero sí tengo en la parte del aborto, aunque las apoyo y las he firmado las iniciativas, y tengo esta objeción de conciencia donde creo que hay otros mecanismos que te permiten a estos niños darles la oportunidad de nacer. Pero qué importante esto que dices. O sea, estoy dispuesto a jugar en equipo. Estoy dispuesto a decir, bueno, como estamos todos jalando para el mismo lado, no nos peleemos entre nosotros. Claro. Y va primero el equipo que lo que yo piense a nivel individual. Sí, porque... Lo cual también comulga mucho con esta parte de izquierda que parece ser que Nuevo León
todo lo comunitario como que nos duele un poco, ¿no? Porque tienes que ser consistente con el partido que te postula, con la ideología del partido. Entonces, yo, por ejemplo, los matrimonios LGBT, pues yo no tengo el mayor problema si 2 hombres se quieren casar o 2 mujeres. Pues es un asunto, el corazón no tiene género. Punto. Claro. No. Entonces tienes que ser muy consciente. Y esas causas, obviamente, que las apoyo, las valido y todo. Creo que aquí lo que pasa de repente en Nuevo León es que confundimos moralidad con legalidad. Y es un asunto completamente diferente. Lo que para ti es moral, para otros no lo es moral. Por ejemplo, si tú quieres fumarte un cigarro de marihuana, puede ser un asunto ilegal. Me explico. Ya no lo es en ciertas condiciones. Pero no es un asunto de moralidad. Y a veces es donde la sociedad regiomontana se ha perdido un poco queriendo fijar normas morales. No te puedes divorciar, no te puedes casar, no esto, no lo otro. Como legislar con la Biblia en la mano. Exactamente. Sin entender que estás violando el primer principio básico de nuestras leyes, que es la libertad de decisión de las personas. De hacer con su cuerpo lo que deseen, siempre y cuando no agravien a terceros. Claro. ¿No? Si no me equivoco, tú votas a favor del uso medicinal de la marihuana. Sí, por Elizalde, se me fue su nombre. Raúl, ¿cómo se llamaba? El papá de la niña Grace. El caso de Grace es el que hace jurisprudencia. No sé si uso bien el término, pero es el que... Es el que cambia la dinámica de la marihuana en el país. Jurisdicción, no sé cómo se le llama. No, es jurisprudencia en la corte, ¿no? Porque tuvo él que promover un amparo para poder importar una medicina, etcétera. Creo que se llama Raúl Elizalde, si mal no recuerdo. Saludos a él. Pero ese caso es un caso que te cambia la vida. Le bajó ataques epilépticos con el uso del CBD, que hoy es inaudito que esté como hasta en lagunas legales. Cuando ves que la industria farmacéutica tiene N cantidad de drogas. Pero imagínate lo frustrante que ha de ser como papá tener la solución a la enfermedad de tu hija y como si estuviera en una bola de cristal enfrente en tu comedor y no la puedes quebrar. Y ahí está. Entonces, eso cambió muchas dinámicas en este país. Que aparte hay que ver la política de las drogas. En México la marihuana era legal. Los norteamericanos hicieron ilegal. Nos obligaron a hacerla ilegal. Nixon presionó a Lázaro Cárdenas y se volvió a vetar. Y ahora ellos allá es legal y nosotros seguimos batallando en esta historia, ¿no? Y ellos están aprovechando la industria. Hay un tema textil también ahí. Claro, el cáñamo. El cáñamo y sobre todo antes le compite realmente al algodón en la creación o a otras telas, y eso también hace que pues gremios que hablábamos de eso también como de izquierda no hablábamos, pero lo quiero poner sobre la mesa. Como ¿qué crees beneficio le han traído los sindicatos o sea, ¿no crees que a veces fomentan, o sobre todo en Nuevo León, a mí me parecen desde fuera que fomentan más mediocridad que un tema de proteger al... Lo que pasa es que el problema de todo en la vida son las radicalizaciones. Imagínate que hay sindicatos donde se heredan plazas. Pues, ¿cuál es la capacidad técnica de alguien por ser hijo de alguien? Y lo digo con todo respeto, no es tu negocio. Es un trabajo que haces en un sindicato de burócratas o en un sindicato que tiene que ver con el gobierno. Y esas son las distorsiones del sistema que hay que corregir. Sin embargo, la vida sindical es importante en esencia porque te permite agrupar los criterios y defender de manera común a un gremio. La bronca ha sido las distorsiones. Y también hay que decirlo. En la ejecución, digamos, es donde se desvirtúan. El poder, ¿no? Que vaya de un lado a otro. Porque cuando una vez sindicatos también, güey, o sea... Sí, no. Abuso total de parte de los patrones. Sí se requieren. En esencia, en la práctica, es donde como quedan mucho a deber y... Sí, claro. Y es como que se vuelven dinosaurios. Mira, por ejemplo, hubo una reforma que pasó de noche donde ya tú puedes tener un sindicatos diferentes en el mismo centro de trabajo. Pero previo a eso tenías que reafirmar tu vida sindical. Como hay contratos que tienen años y años y años, nadie sabía eso. Que oye, ya no tienes que votar, por ejemplo, por la CTM. Digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sí, no estoy hablando. Ya no. Nadie se enteró de eso. Entonces, ¿sí es importante la vida sindical para proteger al gremio? Sí. Las distorsiones hay que acabarlas, pero en todos lados, en los sindicatos, en la política, en la vida de las personas, hay que acabar con esas distorsiones que hacen daño. Pero sí es importante que existan los sindicatos porque es la única manera en que un gremio se puede organizar y defender. La bronca es que los excesos que han tenido acaban con los demás. Claro, y aquí en Nuevo León vemos las cosas de forma muy peculiar, por decirlo menos, muy extrañas en muchas formas. Creo yo que también algo que es parte de nuestra vida que está enraizado, pues es la parte de corrupción. Yo creo que en todo México, pero en Nuevo León lo vivimos de una forma muy particular.
cuando decíamos un chiste, ¿te acuerdas, Ari? La ruta del carajillo, que era la de los factureros. Por ejemplo. Tú sigue, ¿quién pide más carajillos? ¿Quién pide más carajillos para vas a encontrar a los factureros? A ver, pues es la bebida del facturero. Del facturero al carajillo. Y si lo pide con Baileys, yo tomo más. Fernet. ¿Esa cuál es? Es de argentino. Es de argentino, sí. Estamos a salvo. Es que soy bastante mamilas. pero sangre muy liviana. Bueno, ¿sabes? Bien. Hay que saber ser mamila. Sí, hasta tú sabes, tienes doctorado, cabrón. Sin duda. Pero esta parte me gustaría que le habláramos un poco del establishment, de la parte de los empresarios que... Y eso es a nivel... A lo mejor teoría de conspiración lo que te voy a preguntar, pero es si existen realmente estos círculos de poder de... No sé, unas cuantas personas que sí toman las decisiones de esto se hace o no se hace en el G10, como se escucha. No, fíjate, yo conozco a empresarios del G10 y les dan, a ver, son gente muy importante para la economía del Estado, sí, tienen empresas muy importantes y esta parte donde ellos participan como si fuera una cofradía y hoy vamos a poner de gobernador a uno o otro, es imposible. Sí, evidentemente, tienen algún tipo de agenda con algunos medios de comunicación. Evidentemente, en las pasadas elecciones, la mayoría de ellos, no todos, hay personas que tienen mucha apertura, pues no querían que ganara Morena por este pleito con el presidente. Claro. Y que finalmente, bueno, pues no ganó Morena, no. Sí hubo algunos... por ejemplo, me tocó ver que se pautó en Twitter cosas para dañar a Morena, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que el movimiento pues también tiene sus propias herramientas para defenderse. Lo que sí es importante de los empresarios en Nuevo León es que han querido participar en política de manera directa. Existe un Consejo Nuevo León que tiene un rango constitucional, que finalmente sí es un grupo de personas bien intencionadas, pero no deja de ser un grupo de aristócratas que no tienen conocimiento de política pública. Y soy muy amigo del presidente actual, de Jesús Viejo, le pone muchas ganas y todo, pero ellos no tienen, por más que contraten organismos internacionales, etcétera, sí es una pequeña distorsión a la democracia tener un grupo así. Porque, por ejemplo, si el gobernador va a determinar que va a ser la carretera La Gloria a Colombia y va a determinar que va a pasar un trazo, pues tienes algún grupo que sin ser funcionarios de gobierno tienen información privilegiada. Claro. Sí, y pues pueden comprar terrenos por ahí. Me estoy yendo al extremo, ¿eh? No estoy diciendo que lo hagan. Pero como en la bolsa de Wall Street, tener información es igual de valioso. Por eso en las cenas, cuídate de lo que digas. Y hemos visto casos donde pasa exactamente lo que estás diciendo. Donde compras los terrenos... Voy más allá. El gobernador tiene un consejo asesor que acaba de renunciar Fernando Elizondo. Sí. ¿Qué habla un gobernador con un consejo asesor? O sea, aguas ahí. Sí. Y lo hace de buena fe el gobernador y el consejo asesor también. Son buenas personas, bien intencionadas, pero el asunto es que el poder tiene 3 espacios básicos: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Todo lo que no esté enfocado en esas 3 instituciones pueden ser distorsiones que pueden ser delicadas. Yo que te digo, los empresarios de Nuevo León son personas benévolas, sí. Evidentemente tienen dogmas contra Morena porque el presidente llegó y les quitó las prerrogativas, como que se les condonaran impuestos. Yo no sé ustedes cuántas veces les condonaban impuestos. A mí nunca me han condonado impuestos. Jamás en la vida. No. Dejas de pagar un mes y te cae el requerimiento con este gobierno y con el pasado y con el antepasado. Entonces, y hizo como que hubo una distorsión al sistema económico. Es que como yo genero empleos, cumplo con una función social. Ahorita que llegué, llegó conmigo ahí Roberto, que está por allá, que me trabaja en las redes sociales. Lo quiero mucho, me cae muy bien, pero él tiene un trabajo en mi proyecto y él recibe un pago por él. No lo tengo aquí por una función social. Él cumple con una dinámica. Función social sería donar una silla de ruedas, darle ayuda. Sí. Esa es una función diferente. La parte de que una empresa diga, yo hago función social porque de empleos es... No. Eso es para generar riqueza. Pero espérame, ahí en ese sentido, tú que conoces a estos empresarios, ¿crees que en su agenda, ya no te digo como prioridad, pero en segundo o tercer lugar esté la transformación social? O sea, digo, son grandes empresas. El G10 al menos está compuesto. Sí tienen herramientas como el Consejo Cívico, el propio SIC en su momento, para que quieren generar ciudadanía. Sí, y aportan y dan. Pero ese es un asunto diferente a la creación de un empleo. Tú no tienes un guardia, un manufacturero, un operador de una máquina que no necesites.
Lo tienes porque genera riqueza. Claro. Y se vale. Entonces, hubo esta distorsión donde muchos de ellos empezaron... Y no hablo de los de aquí, hablo en general del país. Empezaron a creer que porque generaban empleo cumplían con una función social. No. Generar empleo son las herramientas para que tu empresa genere riqueza y que le ayudan al país. Y ellos lo que es empresario, su compromiso con el país tiene que ser pagar sus impuestos. Todo lo demás, pues lo podrán hacer si quieren, pero como empresa, más paga tus impuestos, ya que el Estado sea el que privilegie la educación, la salud, las políticas públicas, no los empresarios. Entonces creo que es ahí donde nos hemos perdido un poco, donde les damos un poco más de valor político. Económico lo tienen y son una parte importante del Estado, pero un valor político que no lo pueden tener porque finalmente su voto vale igual. Sí, pero digo, también después se escucha estas colectas en donde, pues, como caballos, apuestas por el que va a ganar. Pero fíjate... ¿Y ahí a qué se refieren? O sea, ¿o es también volvemos al terreno conspirativo? No, yo creo que sí. Sí hay un impulso, ¿no? Sí te voy a apoyar en especie o tal vez 10 millones de camisas. Pero creo que se da más en otro tipo de empresarios. Por ejemplo, hablamos del G10. ¿Cuántas de ellas le venden a gobierno? No. FEMSA, pues vende refrescos. Ya ni es de mexicanos, aparte. Bueno, ya ni es, ¿no? Vitro no es de mexicanos tampoco. Alfa, pues está en el tema de energía. ¿Qué le pueden vender al Estado? Zambrano con Proesa, O sea, Proesa vende naranjas y tiene Metalsa, Citrofruit, ¿no? Y Metalsa. ¿Quiénes son? Más bien por ejemplo, los constructores, los de siempre, los empresarios de sexenio, ¿no? Son más ellos, sí. Empresarios de sexenio. Sí, los empresarios. ¿Por qué México no puede tener un Elon Musk? O un Jack Dorsey de Twitter. ¿Qué sentido? O sea, como no tenemos... La verdad, no tenemos la infraestructura para desarrollarlo. O sea, ni inventarlos. Pero Elon Musk estaba en Sudáfrica. Sí. Pero la educación, pues, o sea... Pero ¿por qué no? Porque en México, lamentablemente, las historias de éxito económico están ligadas al poder. Sí. Hablo de no de los que han heredado o han mantenido una empresa por 50, 60 años. No. Hablo de estos de que en un sexenio, ¡pum!, se hizo millonario, rico y de repente desapareció. ¿Qué historias hay? Una por sexenio. ¿Por qué no hay aquí? Porque el talento que tenemos, como este señor Elon Musk, se va a Estados Unidos porque allá sí tiene la posibilidad de crecer. Yo tengo un amigo que vive en Inglaterra y maneja una máquina que no sé en qué consista, que ayuda a curar el cáncer. Ok. Y él se fue a vivir a Canadá y de Canadá se lo piratearon a Inglaterra porque México no tuvo la oportunidad. Pero porque estamos asociando el éxito a hacer negocios del lado del poder. Cierto. Y entonces matamos el talento. Adicional a lo que dices tú, nos falta el tema educativo, la innovación, todo eso. No le quito nada de mérito, pero el hombre más rico mexicano es también beneficiado desde que se le entrega la concesión de telecomunicaciones. Un monopolio. O sea, con todo respeto. Y la realidad es que es esa. No, si te dan un monopolio, ya si lo quiebras, estás güey. Si no tienes competencia, ¿no? Un regalito que no me acuerdo quién se lo envolvió pero fíjate la historia, digo, sin ser críticos de él, porque no trata el programa, pero él ha fracasado en su internacionalización. Fue a Argentina y fracasó. Fue creo que a Panamá y fracasó. ¿Por qué? Porque finalmente no es lo mismo tener un monopolio que ya ir a jugar a los otros lugares donde los costos son otros. En Estados Unidos la economía es de volumen. Sí. En Estados Unidos... a gran escala. Exactamente. En Estados Unidos, $1 cambia la dinámica completa de un negocio. En México todavía hay cierta protección a las grandes empresas. Protección derivada de historias, ¿no? Pero que al final de cuentas todavía en el mercado no se ha podido generar toda esta competitividad. Vamos bien, hacia allá vamos. No es un asunto solo de este gobierno. También en el pasado y en el otro se creó la Comisión Federal de Competencia. Se han hecho cosas. Pero en el sexenio de Salinas de Gortari se entregaron muchos monopolios por una política pública. Yo no voy a juzgar, donde se les benefició y por eso se hicieron estas grandes fortunas, ¿no? Sin duda. Ahorita ya hablamos de los empresarios formales, del G10, de toda esta parte y cómo, digamos, tienen pues ciertos tentáculos que llegan a la operación del Estado. Ahora me gustaría irme al lado más oscuro, Waldo. Al lado, mencionamos hace ratito factureros, a lo mejor hasta crimen organizado, todos estos poderes informales que también de alguna forma pues permean. Cierto. Entonces, no sé, preguntarte si hay compromisos de este tipo en política. Te voy a hacer una pregunta puntual, a ver si... ¿Crees que sea posible, por ejemplo, que ahorita que al gobernador que trae una crisis de seguridad, que sea uno de estos mismos poderes, político incluso, que le esté calentando la plaza? O sea, que desde alguien que estaba en la misma jugada diga, ¿sabes qué? Échale que se le haga desmadre. ¿Alguien ligado al poder? No, te voy a explicar por qué. Es como este programa.
Si tú tienes a alguien que te paga por publicidad, por estar en el programa, el día que se acabe el programa ya no te va a pagar. En la delincuencia organizada son las mismas relaciones. O sea, oye, y es que yo te ayudé. Pues sí, güey, pero ya te fuiste y te di. No existe eso. Lo que sí existe, los grupos delictivos tienen relaciones a veces con los políticos o con los funcionarios ligados al poder, al persecutorio, llámese Ministerio Público o al Poder Judicial, donde generan entrelazos y compromisos. Esos compromisos se acaban cuando se acaba el que está en el poder, porque ya son relaciones funcionales. Ya no me funcionas, ya no te sirve, ya no me sirve, se acabó. Transaccionales. Pero los grupos sí persisten, los grupos delictivos. Y a veces a los grupos delictivos les interesa calentar la plaza, pero no lo hacen con finalidad política. Bueno, no con la finalidad política electoral que nosotros estamos pensando. Lo hacen con finalidad política de seguridad para que al otro grupo delictivo lo orilles a que ya no pueda vender o le incomodes en la plaza. El proveedor tengo que ser yo y no el otro. Sí, cuando dice el presidente que no solo antes en este sexenio, también pasó con Calderón, pasó con Peña, que los grupos delictivos incendian vehículos, pues son realmente actos de propaganda. Cierto. Que lo que buscan es incomodar al cártel para que la gente entre en paranoia y estén obligando al gobierno a actuar contra determinados grupos delictivos. Eso sí sucede. No es propiamente que es que un político ligado, salvo que el político sea capo, pero en Nuevo León no hay políticos. En mi opinión, no hay políticos capos. ¿Sabes dónde te das cuenta? Que es, pese a que aunque lo duden las personas, la confrontación que hay entre el Congreso y el gobernador, es una confrontación de sangre donde se están dando duro y dale. Se da dentro de los márgenes razonables de la política. Sí. O sea, no te van a llegar a amenazar a tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que mataron a un político en Nuevo León? Creo que fue en el sexenio de Natividad. Okay, o sea, un diputado, si mal no recuerdo. Como que las reglas del juego, al menos en Nuevo León, sí están muy marcadas, ¿no? Están bastante... No son tan rudimentarias como en otros estados. Sí. ¿No te ha tocado a ti, diputado local o diputado federal, que digas a la madre, ahora sí estoy en peligro de seguridad o estoy en peligro? Fíjate que a mí nunca me han amenazado. Okay. O sea, ni políticos, ni delincuentes. Yo no he tenido nada que ver con... Hago declaraciones muy fuertes con el tema de delincuencia, pero las hago de manera genérica. Oye, estamos viviendo un proceso de ingobernabilidad, de seguridad, etcétera. A mí nunca me ha tocado. Pues ustedes pueden ver, yo no tengo ni guaruras ni escoltas. El que maneja mi carro, cuando va al café, pide cafés de 700 pesos. Leche deslactosada con hilos de oro y no sé qué. Me regalan el café a mí. No, fuera de eso, no. Yo no traigo. Y me han dicho, oye, seguridad. No, yo creo que las armas, los escoltas y eso tienen que estar erradicados de la vida pública. Porque uno como funcionario, si puedes andar sin escoltas, es que estás haciendo las cosas bien. Sí. Ahora, si estoy sujeto como tú y como él, a que me roben y me asalten. Pero eso es parte de la vida del Estado, ¿no? Entonces, 100%. Yo no tengo por qué tener un guardia o algo a diferencia tuya, porque me parece que es muy injusto. Pero digo, también creo que va contra los fundamentos del partido en el que estás, que también, si no me equivoco, promueve la austeridad, los sueldos de las personas que están ahí, porque hablábamos de la Cámara de Diputados y con todo respeto a veces me alcanza a dar mi ardilla para entender que no muchos tienen la capacidad de estar ahí. ¿Consideras que todos los sueldos deben ser altos de acuerdo a la función que tienen y el impacto en la vida pública? Mira, como diputado local, yo gano 40,000 pesos libres. No es tanto. No es tanto. No, la verdad no es mucho. Pero yo mando el 10% de mi salario. Yo debería estar ganando como 46,000 pesos porque a un fondo de ahorro que me van a dar al final cuando termine, ¿no? Es una prerrogativa que tú tienes. Pero no es tanto dinero lo que ganas. Como diputado federal, yo ganaba 75,000 pesos. O sea, incluso yo creo... El problema que tenemos en Nuevo León es que tenemos algo que se llama bono legislativo, que es un bono de gestión. Y ese bono de gestión se supone que es para hacer gestión social. Y a cada rato nos están madreando porque no se hace gestión social. O en la mayoría de los casos no se transparenta. En mi caso está en mi página de internet cómo se gasta y está el nombre de la persona beneficiada con lo que se le dio, lo que costó y hasta las facturas en caso de que alguien las quiera ver. Pero esa es una distorsión. Porque entonces, si no te gastas el dinero en la gente, entonces estás ganando ya 50,000, 60,000 pesos. Ya es un salario más. Sí. Entonces, que esa es la parte donde se tiene que legislar. Un diputado debería de ganar lo que gana un secretario de Estado del Estado de Nuevo León. Porque somos un poder de contrapeso. Cierto. Eso es lo que quería de ganar.
que gane menos te pone en condiciones de desigualdad frente al secretario, pero sobre todo que cuando viene una comparecencia le piden al diputado que con 2 asesores, por ejemplo, enfrente al tesorero del estado que tiene 20,000 o 15,000 personas bajo su mando. O sea, es una incongruencia. Sí. Y esto que se vuelve cada vez más evidente que tanto Congreso está de un lado y el gobernador del otro, ¿crees que haga que a la larga de estos años es que esa es una relación tóxica? Está fuerte, que en verdad son 2 bandos. Cuando llegaron se casaron, ¿no? Por dinero, por interés. Yo los bauticé como el MacPrián. Y andaban para todos lados como hasta Constitución, ¿verdad? Le sacaron, ¿no? El problema es que cuando... Sí, el MacPrián es una relación tóxica, ¿no? ¿Cuál es el problema de esa relación tóxica? Que sí se pusieron de acuerdo para aumentar el impuesto predial hasta un 50% saliendo de una pandemia. Fue criminal, sí, estuvo cabrón. ¿No? Se pusieron de acuerdo para aumentar el agua sin agua, violando un decreto. Se pusieron de acuerdo para aumentar el transporte cuando el transporte es patético lo que está sucediendo. No, es terrible. Los derechos, ha sido un gobierno recaudatorio, los impuestos, y nadie decía nada. Si bien es cierto, la mayoría de los incrementos son del Ejecutivo, no existía la oposición. No me estaba yo ahí de güeyecillo, yo levantando la mano. Oiga, esto está mal, esto está mal. Pero, cuando se tocaron sus intereses, se acordaron que eran oposición los del PRIAN y el gobierno se acordó de que ahora era justo. Este es el tipo de relaciones tóxicas que dañan al ciudadano porque no se están peleando por ti. No, son sus egos. Se están peleando por un fiscal o se están peleando porque me quitas facultades o me estás peleando porque me quieres quitar dinero. Como ciudadano causa una frustración porque dices tú, pasan años incluso en esos pleitos y en eso ¿qué pasó? O sea, yo como ciudadano, ¿cómo me vi beneficiado? Pero fíjate que yo no soy tan pesimista. Yo por el contrario... ¿Va a salir algo bueno de esto, Waldo? Mira, ¿qué va a salir bueno? De entrada, evidencia quién es quién en la vida política. Han sido tan burdos ambas partes que evidencia lo que está sucediendo. El electorado en el año y medio tendrá que hacer su reflexión si quiere de seguir votando por eso o no. Pero la otra es, pase lo que pase en Nuevo León, el Estado sigue trabajando. O sea, no estamos tan acostumbrados a malos gobiernos que el Estado sigue trabajando. Lo único que a mí me preocuparía de esta confrontación son las mesas de coordinación de seguridad. Porque si no hay confianza entre las partes, yo no creo que haya confianza para estarse pasando información de los carteles de donde están vendiendo droga. Y trabajar en equipo para detenerlo. Eso es lo que me puede preocupar a mí. Habrá que ver cómo se da la estadística. Y lo demás, como me decían un día, no, es que el gobierno, por ejemplo, el gobernador que tiene razón en cacarear el impulso económico que tiene el Estado, pero no es derivado de una política pública, es derivado de las condiciones del Estado, que las empresas, tenemos un hub educativo, un hub hospitalario, pues es un lugar atractivo para venir a invertir y estamos a 2 horas de la frontera. No es porque hay una política pública hecha por Samuel o por el Bronco o por Rodrigo Medina. Tal vez Rodrigo Medina trajo Kia. Y me parece que es un punto que sí le tienes que dar. Yo cuando digo eso, que fue de las cosas, tanto Fuerza Civil en esencia o en el objetivo que buscaba, tanto Kia, son 2 cosas que el medinismo sigue. Entiendo que el medinismo sigue y está permeado en muchas instituciones. Pero Kia sí le cambió el chip al municipio, Waldo. Pero también hiciste de Nuevo León un hub automovilístico. Eso es cambiarle el chip. Eso es cambiar el chip. Yo creo que a la larga lo de Kia tendrá que reconocérsele y así como se le tiene que perseguir si hizo mal y como pues estuvo incluso llamado como al Bronco hay que reconocerle la disciplina en las finanzas que ahora permitió que tuvieran buenas finanzas Samuel y a Samuel habrá que reconocerle más adelante. Bueno, yo le reconocí en el informe lo de las vacunas a los menores, fue un gran logro. O sea, hay cosas en todo gobierno. Yo no creo que se levante un gobernante pensando hoy sí voy a chingarme al pueblo. Eso no existe. No. El problema es a veces la imprudencia, la falta de inteligencia emocional, la ceguera de taller que piensas que te pertenece tu curul. A mí me da mucha risa. Y bueno, ustedes lo vieron ahorita cuando llegas a algún lugar. Oiga, diputado. Es por respeto, pero sí, entiendo luego que te... Y dicen, es que le faltas el respeto a la investidura. No, el respeto a la investidura se lo das tú como diputado siendo honesto. Se lo das tú como diputado siendo congruente en la mayoría de los casos, porque a veces no se puede ser congruente y consistente, pero en la mayoría de los casos mantener tu ideología. El respeto a la investidura se lo estás tú cuando estás en el lugar correcto respetando la investidura. Pero yo también me echo mis tequilas. Yo también voy al baño. ¿Me explico? Bueno, eso, o sea, y eso es algo que a veces se pierde ahí.
Yo lo que creo es que hay que entender que los puestos... Soy servidor público. Tú eres mi jefe. Me puede gustar o no lo que me digas, pero eres mi jefe. Y mi primera obligación como servidor público no es necesariamente obedecerte en todo. Porque tú me puedes decir, no quiero pagar impuestos. Pues no, güey, así no funciona el sistema. Pero es atenderte. Ese es mi primer... Y eso sí está al alcance de todos. A mí me da mucha risa que personas me escriben por WhatsApp y me piden cosas desde un medicamento, una silla de ruedas. A veces me piden un juego de Nintendo. Bueno, ya no hay Nintendo, de Xbox para sus hijos. Pues yo no puedo darles eso. Pero siempre los atiendo. Pero ¿cuántos diputados tienen su teléfono en redes sociales de manera pública? Al teléfono donde ustedes me contactaron. Ahí te escribí. A tu WhatsApp que está público. Y me tardé en... Digo, además ténganme paciencia porque me tardo. Pero yo lo contesto. Es una chulada la reflexión porque se vuelve un tema de vocación. Y así como cuando ves al taxista que dices, ¿tú cómo aguanta esta chinga? O al trailero que dices, ¿cómo aguanta 17 horas manejando? Igual tendría uno que voltear a ver al funcionario público y decir, ¿cómo aguanta la chinga de tener tantas voces pidiéndole algo? Pero tendría que ser así. Es que sí debe de ser. ¿Cuál es la situación aquí? Es primero desmitificar al político. A mí me gustaba mucho, me gusta el presidente, me gustaba de Jaime, me gusta del gobernador, que desmitifican al político. Hay lugar para respetar la investidura. Cuando vas al Congreso tienes que respetar la investidura. Cuando vas a estar en un evento de seguridad tienes que respetar la investidura. Yo critiqué al gobernador porque creo que le faltó el respeto a la investidura en ciertos eventos. No. Pero la otra es también... Es una conexión que tiene que haber. Porque finalmente... Sí es importante que el ciudadano se sienta en esa posibilidad de acercarse a alguien y pueda sentir esa conexión para poder explicar qué pasa. Sí. Yo toco la puerta casa por casa y de cada 5 me pedorrean en 6, ¿eh? Odian a los políticos. Pero ya que hablas con ellos, dices, las personas quieren ser escuchadas. Entonces hay que escucharlas para ver cómo les podemos ayudar si es que está en nuestras manos. Claro. Tienes también en tu experiencia haber sido diputado federal. Sé que te dieron por ahí un reconocimiento al mérito legislativo. Sí. Canacintra, que es evidentemente de derecha industria, te da reconocimiento a pesar de que tú eres de izquierda. O sea, dificilísimo que pasa esto. Y logras pasar 3 reformas, lo cual está... Constitucionales. Muy cabrón. Saqué como 30, pero 3 constitucionales. 3 constitucionales. Y eso, como abogado, yo me sentía que todo el mundo... Nadie sabe qué es eso, pero bueno. Pero metiendo con bronce. Sí, no, es como... Sí. En alguna etapa de mi vida fui directivo de los Tigres. El primer año de los Tigres que estuvieron en la primera A. Sí, 9-5, 9-6. Sí, estaba Alberto Guerra de entrenador. Y el primer año en la primera división. Éramos un amigo y yo que éramos abogados. Y platico la anécdota porque va igual a esto, ¿no? Entonces, a mí me dieron mi gafet que decía directivo y yo andaba en donde yo quisiera del estadio. La primera vez que por el sistema de sonido dicen licenciado Waldo Fernández, favor de pasar a las oficinas del club, te paras tú así como que soy yo, sí, claro, como si hubiera metido gol, ¿no? Sí, soy yo. Cuando estás a las 12 de la noche en el Saeco de San Nicolás sacando a los borrachos que se pelearon, dices, esto no es para mí, ¿no? Claro, así me pasó con las reformas constitucionales. Cuando pasó mi primera reforma constitucional, yo me sentía soy yo. Di un boletín, rueda de prensa, nadie lo sacó. Sí. Porque la gente, los medios de comunicación y en sí el sistema está acostumbrado al escándalo. Cierto. Claro. Ponte una nariz de payaso y te van a atender, ¿no? Y les gusta esa nota en la función pública de Pancho Cachondo. Les gusta ese cotilleo, ¿no? O sea, como de tabloide británico, casi. Es que la política, lamentablemente, hoy tenemos la ventaja que con un teléfono podemos hacer comunicación. Pero sí le tienes que poner una parte de algo que lo haga al ciudadano muy digerido, que le llame la atención, que le interese. A mí me choca mucho cuando te ponen los ciudadanos. Todos los políticos son iguales. No es cierto. Es más, yo te puedo decir algo que ni la mayoría es como la gente piensa. Es muy burdo decir eso. Sí, hace tiempo era... ¿no? Es como encajar en un borreguismo. Decir eso... A mí cuando alguien escucho decir eso, todos los políticos son iguales, digo, aquí no hay debate. Aquí no hay ni capacidad ni una intención de hurgar en los grises de algo que es lo que más nos importa y lo más nos afecta. Y de todos los gremios. Todos. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que entonces tú alejas a las personas que quieren participar y ser agentes de cambio. Porque dices, esto no funciona. Hay un cuate que en Twitter con un seudónimo te pone cualquier sandez, ¿no? Sí. Y al principio te da mucho coraje. Yo finalmente, ¿qué aprendí de esto? Pues el Facebook es como andar en la plaza los domingos.
Yo, cuando vas caminando por la plaza con tu novia un domingo y viene alguien y te insulta, ¿a poco volteas y le dices, no, amigo, mira, yo soy un diputado? Sí. Pues, a mí me mientan la madre, pues la tuya, güey. Sí, pues mi mamá, ¿qué culpa tiene? Y eso te hace ser auténtico. Pero me tardé en darme cuenta. Sí, claro. Que tienes que hablar, ser auténtico. ¿Por qué Donald Trump tuvo tanto éxito? Si decía una bola de barbaridades. Porque era auténtico. Pues sé cómo eres. Entonces yo no soy muy diferente de cómo soy en el pleno, de cómo soy en mi vida personal, de cómo soy en las redes sociales. Realmente se ríen porque dicen que no les pago. Buleo demasiado. Entonces, es así. Pero ahí es cuando se da esa autenticidad, es cuando como legitimas tu rol social dentro de la función, que es clave en un político. Te platicaba la anécdota de una señora que no dejaban entrar al Congreso y me empieza a reclamar. Le dije, pues usted votó por ellos, a mí no me venga a reclamar. Y todos se quedaron, ¿cómo le hice eso? Pues es la verdad. Sí, ella votó por ellos, no votó por mí. Pues entonces que no se venga a quejar conmigo, que se vaya a quejar con ellos. Ese es el asunto. Waldo, haces muy buena labor como diputado federal, muy buena labor como diputado local. Hay dos cosas que sé que van a hacer ruido ahí para la audiencia. Y si no, para no echar la culpa a la audiencia, yo mismo te las pregunto. Una es el cambio de militancia de partido, de PRD a Morena. Y el otro es, claro, la excusa de siempre, es que llegó por plurinominal. Bueno, fíjate, tengo que aclararte algo. Yo nunca fui militante del PRD. Ok. O sea, no alcancé a ser militante del PRD. Mi invitación al PRD llega en un contexto bien interesante. Ustedes son muy jóvenes, pero hubo un empresario argentino en México que se llama Carlos Ahumada. ¿O no? No, sí. Bueno, sí con el León. Sí, claro. Bueno, el de León. Bueno, sí. Él fue responsable de una crisis política derivada de los videoescándalos. Tenía una relación personal con Rosario Robles. Digo, lo es público. No estoy diciendo nada que no esté en los medios, ¿no? Y demanda al PRD por 400 millones de pesos. Okay. Yo había andado en la primera campaña de Andrés Manuel con el PRD como abogado. O sea, anduve ayudando en la parte jurídica. Me contratan, gano el juicio, no me pueden pagar. Me dicen, pues pro bono. Bueno, pues pro bono. Carlos Navarrete, 6 meses después me invita a ser diputado federal. Ah, ok. Fue como... Pues te la debo, ándale. O sea, te pagaron con una diputación. Pues más o menos, porque me mandaron... me habían dicho primer lugar, me mandaron al tercero. Tuve que irme a hacer campaña a San Luis. Hubo un candidato muy fuerte en San Luis. Pues ya andas metido en eso, ya te pones a hacerlo. Entonces, así se da mi incursión en la política. Pero siempre defendiendo a la izquierda. Ya había estado en una campaña con Andrés. Ya había participado con Andrés y con el PRD. Había participado. En el caso del Bronco, cuando me envió, que esa es una parte... El Bronco tampoco es un partido político. Claro. Que ahí hay una confusión con las personas porque dicen, oye, es que no somos pandillas. Somos funcionarios. ¿Cuál era la ideología del Bronco? ¿Derecha, izquierda, centro? No había nada era el cambio y punto, se chingó. Pero no había ideología. No, 100%. Realmente era un movimiento contestatario, antisistema, que se enfoca también en la izquierda. Aunque él no era de izquierda. Él tenía posturas muy hacia la derecha. Muchas hermanos. Claro, nada más en la parte agraria era la única parte que podríamos pero no con la izquierda. No era, incluso él era bastante duro con el tema de los programas sociales, etcétera. Y en el caso de Morena, pues es una transición natural. El 50, 60, 70% de Morena es el PRD. Así es. Para quienes son muy jóvenes y nos escuchan, en esa etapa del PRD no existía Morena. Ideología de Cuauhtémoc Cárdenas, todo eso. Exacto. Pero aquí hay otro asunto aquí. Y a veces es la que yo no entiendo. Si tú trabajas en algún lugar y cumples con tu trabajo y cierras tu ciclo de manera profesional, ¿por qué le pides al político que se quede en un partido que le cierre la puerta? Claro. Y ahí es donde creo que entra la discusión de la doble moral. Ah, no, es que se cambió de partido y tú no te cambias de trabajo si no te conviene más. Absolutamente. Pero entonces queremos funcionarios honestos, pero que se queden en un partido donde son rehenes de las cúpulas. Me explico. Entonces, 100%, son discusiones ahí como que están, ya están, en mi opinión, ya están superadas, porque hoy la ideología no... Primero, las personas quieren buenos gobiernos, ¿eh? Les vale madre que si eres de izquierda o derecha. Yo lo que quiero es ver que tenga seguridad, que tenga salud, que tenga educación, bajo la ideología que sea.
Lo segundo que quieren las personas son gobiernos honestos. ¿Cómo puedes tener gobiernos honestos si estás obligando al funcionario, al político a que se quede en un partido donde por corrupto no lo dejan pasar o no lo dejan llegar? Claro. Y que no lo vas a saber de antemano ni siquiera al entrar. Exacto. Entonces, esa es la parte donde hay discusión. Por ejemplo, hace poquito me preguntaban, oiga, si el gobernador se decide ir a la presidencia... Porque dijo el gobernador que sí. Que después dijo que siempre no. Ya se destapó. Sí. Pero me dicen, si decide ir a la presidencia, ¿usted le va a dar permiso o no? Le dije, pues, ¿cómo se lo va a negar? ¿Cuál es el fundamento para negarle la posibilidad de que sea? Está mal él pidiendo la licencia, pero yo no se lo puedo negar. Yo les pregunto, si a ti llegan y te ofrecen 3 veces más lo que ganas en un empleo y lo quieres, pues lo vas a tomar. Son discusiones que se han vuelto estériles porque quieres darle al político como si tuviera una superioridad moral que no la tiene. Somos personas comunes y corrientes. Y además como que el mismo argumento de hace 15 años y como si te estuviera diciendo lo que no te esperabas, ¿no? Exacto, ¿no? Pero detectar también que la gestión se utilice como propaganda para llegar a ser presidenciable es lo que también como dirigido es de que no hagas eso, cabrón. No, ya tienes que dirigir, ya no estás en campaña y empieza este cacareo de huevo que ahora criticabas, por ejemplo, de llevar agua. No es más que un cacareo de huevo muy mal enfocado y que no se den cuenta. Es lo que digo, madre, es como no hay nadie que diga, hey, esto se está viendo mal hacia afuera, güey. Sí, por la época de la pandemia. Todo el mundo regalando gel. Que aunque ahí es un poco más entendible. Bueno, era una pandemia. Crisis, sí. Pero el tema del agua. Casi todos los que andaban repartiendo agua son responsables de la crisis del agua. Ellos la generaron. Había diputadas con pipa. Con rostro y todo. O sea, el puro pintado de una mamada, de una pipa para poner tu rostro ya debería ser como insultante, cabrón. ¿Y tú qué crees? Esa lo justamente. ¿Tú qué crees que sentirá el ciudadano que hace una fila para que una diputada le dé agua? ¿Qué piensa? Agarras el agua, pero realmente irá a votar por ella. No dirá, esta persona está abusando de mi necesidad. No, Dios mío. En el fondo, sí, ojalá sea ese el ejercicio. Yo me acuerdo a mí de las cosas más interesantes que se me hicieron de la campaña del Bronco de Gobernatura. Fue el video que se filtra donde le está diciendo chinguenselos a quienes les van y les dan despensas. No sé si lo recuerdo. Sí. Está recibiendo despensas de un partido y les dice, güey, ese es tu dinero, güey. Tú agárrala, pero acuérdate de al votar, pero chingatelo, güey. Ese dinero es tuyo. Sí. Yo creo que eso, haz de cuenta que le tocó el imaginario colectivo, güey. O sea, en esa parte, yo sí creo que los que se forman para el agua están diciendo, híjole, cabrón. Sí. O sea, la tomas, pero yo creo que te la van a cobrar. Sí, te la van a cobrar. Creo... Porque las imágenes... Hay tanta sobreinformación. A mí me llama... Ahora que ando tocando puertas... Oiga, ¿qué opina usted del pleito del Macrián? Hijos de la... O sea, la gente está muy enterada. Sí, hay como más conciencia política. Y eso... Y ahí, perdónenme por el comercial. Eso es algo que les guste o no a muchos, se lo debemos al presidente. Él politizó el debate público en el país. Y eso permite que las carreras de los políticos sean seguidas con mayor prontitud. Antes... no había Se sienten debate. más con lupa, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, yo sí siento que ahora un cargo de función pública por lo que trajo ha cascadeado la 4T. Una de las cosas buenas dentro de las que muchas no como ciudadano tal vez no nos gustarán, pero es esa, que ahora creo que el cargo, si sientes una mirada, sientes algo y hacia atrás volteas de si lo voy a hacer, la piensas 2 veces. Y te preocupas, aunque te equivoques en tu juicio y hagas un mal juicio del presidente o un mal juicio de la oposición, te preocupas por generar una opinión política y eso es muy bueno porque ya se van a acabar entonces estas campañas de mercadotecnia que te venden una idea y cuando llegan hacen completamente lo contrario. Sí, claro. Porque le vas a dar seguimiento a las carreras. 100% de acuerdo. Y no quiero soltar el dedo del renglón nada más en la parte de la pregunta de la parte plurinominal. Mucha gente lo ve muy mal, eso. Sí, me da mucha risa porque los diputados plurinominales son los diputados del partido. Cuando llegan diputados al puesto público, el primer reclamo es que el diputado nunca regresa a mi colonia. En esencia no tendríamos a qué regresar. Ajá. Esa es la verdad. O sea, no hay un razonamiento de por qué regresar a las colonias a resolverles temas del agua que yo no le puedo resolver, de luz que yo no le puedo resolver, de bacheo que yo no le puedo resolver, etcétera. ¿Qué pasa en México? En México tenemos nuestro sistema político es esquizofrénico. ¿Por qué? Sí, porque tú votas por diputados de partido.
Va la gente, te toca la puerta. Si vota usted por mí, le voy a poner el agua, cosa que no vas a poder cumplir. Le voy a arreglar los baches, que no vas a poder cumplir. Si puedes hacer gestión, sí, pero de ti no depende. Pero votas por el diputado de partido. Pero cuando llega el diputado al Congreso, llámese Cámara Federal o Cámara Local, se comporta como un sistema parlamentario. Así es. ¿Esto qué significa? Votas lo que te dice el partido, no lo que te dice el ciudadano. Entonces, por eso la gente no se siente representada por los diputados y por eso los diputados son los peores funcionarios públicos de este país, son los más mal calificados. Creo que a veces le ganan hasta los policías de más mal calificados. Okay. ¿Por qué la importancia de los pluris? Porque los pluris, así como te decía el ejemplo del aborto, tenemos la obligación de que los principios y postulados básicos del partido defenderlos, porque ese es el electorado al que tú tienes que atender. Pero también tenemos ¿por qué me invitó el PRD a mí? Porque este güey le sabe a seguridad, es abogado, puede estar en puntos constitucionales, tienes un expertise técnico, porque también hay que decirlo, a veces el más carismático no está preparado. Y entonces tú tendrías que tener un equipo de políticos que te permitiera poder defender las causas. Oye, hay que meter un doctor, güey, porque ¿quién va a hablar de medicina? Oye, hay que meter un abogado, porque ¿quién va a estar en puntos constitucionales? Oye, hay que meter un ingeniero, porque ¿quién va a hablar de infraestructura? La bronca es que la democracia no opera así. A veces no ganan los ingenieros y los doctores. Por eso se deben de cuidar los pluris para meter los perfiles técnicos. ¿Cuál ha sido el problema? Que lamentablemente algunos partidos han usado las pluris, incluso mi propio partido, para pagar favores. O al compadre o al compadrazgo, nepotismo. Como el caso que siempre mencionan, que ella tenía todo el derecho a ser diputada porque representaba el gremio artístico, Carmen Salinas. Sí. Pero tenía todo el derecho y aparte hacía aportaciones importantes. Sergio Mayer dicen que es un tipo muy que le gira mucho, ¿eh? A ver, mi compañera de curul era Laura Esquivel, la autora de Como Agua para Chocolate. Y aportaba en materia de cultura como nadie. Claro. No. Lili Telles, si no me equivoco, era... Bueno, no hablemos de Lili Telles. ¿Cómo dije? Distorsiones del sistema. Era conductora. Era conductora. Era conductora de TV Azteca. Salió buena lo que sea. A mí me entrevistó varias veces. No salió buena. Pero no es de debate el programa. Brinca de partido. Brinca de partido, sí. Pero es que es la enemiga número 1 de la 4T. Saludos a Lili Telles. Aunque estés equivocada, te mando un saludo. Qué chulada. Es que agarró mal ejemplo. Está bueno el juego político. Lo ha hecho bien para su base electoral. Ahí la lleva, ¿no? Claro. A mí no me gustan. Obviamente, de sus... pues son... Creo, por ejemplo, con Noroña, que es aplica más contigo, que está del lado de tu lado del Salón de la Justicia. ¿Eres afín, digamos, en muchas de las cuestiones? Se ha moderado mucho. No me gustan algunas posturas, sobre todo al principio de su carrera. Me parece que... No sé si lo viste el día del debate de la reforma eléctrica. Tiene un discurso impecable. Es un señorón. Es un centrado señorón. Y todo. Sí, al principio era mucho más polarizante. Se ha moderado mucho. Estoy jugando con la Lili. A mí no me gusta los insultos. Creo que cuando como dice, que llevarlo a eso. ¿no? Ahí están sus croquetas. Creo que bajas al nivel de todo. El debate en el Congreso o en la Cámara o en el Senado es muy acalorado. La política es pasión. Político que no sea apasionado, que se dedique a otra cosa. Cierto. Tienes que ser apasionado. Pero a mí en lo personal me parece... Yo trato de no individualizar la crítica. Al Ejecutivo lo tienes que criticar de manera individual porque es en un puesto individual. Pero yo nunca me he subido al pleno y digo... El diputado fulano de tal es corrupto. Es más, ni siquiera he dicho que el gobernador sea corrupto. O sea, me explico, ¿no? Yo generalizo porque personalizar es malo en la vida y en la política. No me gusta el ataque directo, tal vez. Sí, no me gusta lo que hace Lili porque creo que ofende y lastima la investidura. Fernández Noroña ha mejorado mucho. O sea, es un güey que debate de manera impecable. Pero al principio no me gustaban mucho sus posturas. Creo que desde que está buscando la presidencia sigue siendo polémico, pero muy su discurso ya es, digamos que tiene una dosis de elegancia en la cual no agrede tanto. Al menos los que he visto recientemente. Sí, es impresionante el debate de Noroña. Sí. Porque uno pensaría, si ves como si te crees esta caricatura de que es que es un porro y no sé qué, y luego lo ves debatir, por ejemplo, contra Carlos Marín, y dices, pues lo va a barrer. No, güey, ¿cuál barrer? Ves a Carlos Marín cuidándose de todas porque sabe que igual que el Noroña que se puede encontrar, pues tiene mucha capacidad. ¿verdad? Para mí, sea lo que sea que para mí, tribunos impresionantes. Bueno, Diego Fernández Ceballos en su momento. Sí, claro. No. Pablo Gómez, el que está hoy en la UIF, para mí es el mejor tribuno que hay.
tiene una manera de explicar. Fernández Noroña, bastante bueno. Hay uno que está en el polo opositor, Guadalupe Acosta, que también es muy emocional, le mete Vidal Llerenas, que estaba en Morena, técnico. Yo aprendí mucho allá. La primera experiencia legislativa no es como la segunda. Tú en la primera te levantas a la tribuna y para empezar piensas que te está yendo todo México. No te están viendo ni tus compañeros. No, se ha dormido uno. ¿Sí? Está jugando Sudoku uno, cabrón. A ver, te cuento una anécdota. Estaba yo en una fiesta, en una cena, y llegó una persona y se sentó a mi lado y me empezó a echar carrilla. Ay, no, que tú esto, tú lo otro. Ay. Oye, de rato le digo, oye, me caes muy bien, ¿y a qué te dedicas? Y me dice, no la chingues, soy tu compañero diputado. No, pues éramos 500, güey, no los conoces a todos. Sí, claro. No, pues yo me llamaba Waldo y mido 2 metros, pues es más fácil que se acuerden de mí. Sí, claro. No, pues no soy diputado. Te pasa. Sí, pero aquí no los conoces a todos. Pero yo mi primera experiencia, el día que entré a la cámara, haz de cuenta que era mi primera vez en Disneylandia. Sí, estabas. Oye, allá va fulano, él fue gobernador, aquel pudo haber sido presidente, ¿no? Los empiezas a conocer y otros confirmas que son señorones de la política. Entonces dices, no puede ser, que bueno que no ganó la presidencia, cabrón. Sí. O sea, porque mucho es percepción. Claro. Entonces, pero ahora es muy diferente. Yo en el Congreso local llego, tengo mucho más experiencia, sé a qué tema subirme, la exposición que doy, trato de ser muy conciso, muy preciso. ¿Por qué? Porque tienes que... Y aparte es una situación completamente diferente. Ahora ya nada más quedo yo en Morena. Esto te iba a preguntar. Sí. O sea, nada más estás tú. Nada más estoy yo en Morena. Morena en todo Nuevo León. Entonces, está una situación muy compleja y muy complicada. Por todos los días tienes que reinventarte. ¿Qué voy a hacer hoy para poder estar en la tribuna, para hacer nota, para poder... Y sí se da como ese convencimiento. ¿Te ha pasado que a través de un discurso notes que hay quienes buscan ir o sea, a pesar de que no sería congruente ni lo fiel a la ideología de su partido? Tengo 2 o 3 momentos. Uno, subimos a tribuna por el caso de un niño que falleció en el DIF. Creo que ha sido mi mejor posicionamiento, mi mejor discurso. Y me tocó por primera vez, siendo el opositor contra todos, porque estaba el MacPrián muy consolidado, me tocó ver diputados que me aplaudieron. O sea, y cosa que agradecí. Yo me emocioné porque hoy gané la tribuna hoy, ¿no? Por lo que yo respeto mucho a mis compañeros, cuando me subo a la tribuna, por lo general me ponen atención a ver qué va a decir este güey, ¿no? Te lo has ganado, te lo has ganado. Sí, me ponen atención. Creo que ese es un momento así donde dije, hoy gané. También, por ejemplo, los volvía locos porque subía a posicionar temas, rompiéndole las agendas a ellos y luego decía bajo el punto de acuerdo. Bueno, lo de la UIF es una joya, güey. O sea, eso de la iniciativa financiera. La iniciativa de la UIF, que era para que se pelearan. Yo presenté... A mí me dijeron, no te vamos a votar nada. Nada te vamos a votar. Salvo que dejes de criticar al gobierno. Me lo dijo el bloque del MacPrián. No solamente el gobernador. O sea, los 3 partidos. O sea, deja de reventarnos. Deja de estarnos reventando. Entonces no te vamos a votar nada. Dije, pues no me voten nada. Entonces presenté un paquete de 15 iniciativas donde yo le quitaba al gobierno agua y drenaje, el metro. Inconstitucionales todas. Y yo pensé, en algún momento se van a pelear. Los voy a echar a andar a que se peleen. Porque es parte de la estrategia política. Originalmente ellos hicieron una reforma electoral donde MC, PRI y PAN iban a ir juntos. Y la idea es que Morena no transitara en el estado. El MacPrián, por eso yo los bauticé así. De repente un día se pelean y mañana sale lo de la UIF. ¿Cómo, cabrón? ¿Ya me van a votar algo? Pues porque se empezaron a pelear. Entre ellos. Entonces... Divide y vencerás. Pues es que es parte del cálculo político. No es divide al Estado, divide a las fuerzas políticas. Exacto. ¿No? Entonces ahí sí ya fue como se fue dando este escenario. La verdad es que yo respeto mucho a todos mis compañeros. Yo no veo gente... Podrán ser corruptos o no, yo no tengo pruebas de eso. A mí me parecen todas personas decentes, todos. Pero ¿qué busca, aparte de, obviamente, poder político, pero hacia dónde quiere llevar el hecho de que el gobernador salga de compras, de shopping, como se dice, que empieza a voltear alcaldes y diputados? Ahí, por ejemplo, volvemos a la parte donde los organismos intermedios, las ONGs, la clase política se quedó callada. Mientras se robaba diputados de Morena y alcaldes de Morena, estaban atacados de la risa los otros, güey. Un día se le ocurrió robar Santa Catarina y se armó la de Dios Padre. Que esa es justo la que tengo en mente. Jesús Nava, o sea... Sí, nomás que antes de Jesús Nava se llevó a Lupita Guidi, que era de Morena, la de Pluri. A gran amiga mía, pero se fue.
se llevó al cuate, diputado del Verde, se llevó a Consuelo, diputada de Nueva Alianza. Todos habían llegado gracias a Morena, porque Morena era la marca dominante en la alianza. Y se llevó 7 alcaldes de la alianza. Y todo el mundo estaba atacado de la risa. Y los medios no lo sacaban. ¿Por qué? Porque era Morena. Nomás un güey que estaba levante y levante. Esta es una distorsión a la democracia. Esta es una distorsión a la democracia. Esta es una distorsión a la democracia. De repente el de Santa Catarina y se armó la de ahí sí, porque me está robando uno a mí. Exactamente. Oye, somos... De mi hielera no agarres cheques. Exactamente, no. Somos cómplices, dijeron ellos. No nos ataquemos, ¿verdad? Y lo que sucede con los grupos de las pandillas. ¿Por qué pasaba cuando la época del whisky legal en Estados Unidos? Sí. ¿Por qué se peleaban? Por territorios. ¿Por qué se peleaban después, más adelante, los mafiosos aquí en México, la delincuencia? Por territorios. Pues aquí igual fue por territorio. Y se pelearon. Y creo que ese fue un mal cálculo que hizo el gobierno del estado, o Samuel, el gobernador, y el PRI y el PAN. De no entender que si se empieza a robar, también te puedes robar a ellos. Pero es una distorsión. El PRI inventó el fraude electoral. Las mapaches, el relleno de urnas, los tacos, el operativo carrusel y síguele. Las credenciales. El todo. PAN inventó la concertación electoral. No importa lo que votes. En una mesa aquí decidimos quién va a ser el ganador. Y Movimiento Ciudadano inventó el fraude postelectoral, güey. Después de una elección, no importa quién te postuló, te compro y digo, no te compro. Pero si te compro, ¿verdad? Y te llevo, ¿no? Es que hay de 2 vías. O te compro o tengo algo que puedo usar contra ti. No, yo creo que aquí el asunto fue una... Que a lo mejor no estoy hablando... Cuando digo compra no es de dinero. No, ofreces proyectos, cosas ahí. Y muchas personas decidieron irse. Pero yo entiendo que se vaya un diputado y un alcalde. Pero se fueron cerca de 16 alcaldes. Sí. Salió de shopping. O sea, es demasiado. Entonces... Y ahí estamos pues metidos en ese lío. Me gustaría hacerte una pregunta técnica más de la Diputación. Sé que perteneces a muchas comisiones. Medio ambiente, ciencia y tecnología, vigilancia, gobernación. ¿Qué es pertenecer a una comisión? O sea, ¿qué significa en el día a día? Mira, todo lo que ustedes ven como ciudadanos cuando dicen, es que nomás levantan la mano, pasa por un proceso en comisiones donde se hace la discusión y un dictamen. O sea, ¿comisión son mesas más chiquitas? Sí, la comisión es una mesa en el Congreso entre 9 y 11 diputados de los 42, donde se dictamina lo que se va a subir al pleno a votar. En teoría, si pasa algo en comisión, va a pasar en el pleno porque están ya las mayorías construidas, ¿no? Pero ahí es donde se trabaja de a pie, se elabora el dictamen, se discute el dictamen y lo que pasa al pleno es el producto terminado. De repente hay una reserva, pero por lo general lo que se vota en el pleno es en automático y por eso los ciudadanos creen que no hacemos nada. Lo que pasa es que se trabaja atrás de comisiones o se trabaja estando en contacto con el ciudadano. Por ejemplo, yo andando en Cadereyta, una señora me dijo, yo perdí a mi hijo hace 5 años y nadie me dio información. Presenté una iniciativa para que cada 6 meses te esté reportando la fiscalía qué está pasando con la persona. ¿Me explico? O sea, eso es lo que te permite que las cosas funcionen. Pero en las comisiones es lo mismo que pasa en el pleno, pero en chiquito. Nomás que ahí es donde sí se trabaja el dictamen. Sí es cierto que es muy aburrido, sobre todo la Diputación Federal. Eso he escuchado de exdiputados federales que yo alguna vez diciéndoles, es que, ¿cómo puede ser que se queden dormidos? Y me decía esta persona, yo me quedaba dormido. O sea, pues es que... ¿sí es para tanto no? No, lo que es que las fotos de los diputados dormidos se dan cuando se vota el presupuesto o la ley de ingresos. Ok. Son muy largas, ¿no? No, pues son sesiones de 42 horas o de 30 horas. Lo que no aguantan tus nachas, no lo aguanta el cerebro. Imagínate estar sentado en la misma silla 30 horas. Sí. Y eso está mal. Deberíamos de reglamentar que las sesiones tengan una máxima de 8 horas y continuar al otro día en suspenso con lo que se está votando. El problema es que como hay una asistencia, si al otro día no vas a la asistencia, violas la unicidad de la sesión. Por eso se hacen hasta morir. Cuando éramos diputados federales, éramos opositores. Y Vidal Llerenas estaba en Morena. Estaba un diputado del PAN que se llamaba Federico Dorin y un servidor. Entonces eran las 3 de la mañana y el PRI era el partido en el gobierno. Y pues volteábamos. Oye, güey, ¿ya viste? No hay nadie en el pleno, güey, del PRI.
Se fueron a dormir estos güeyes. Y ellos eran los responsables del quórum, porque si no, no salía su presupuesto. Ajá. Oye, vamos a presentar esta reserva, vótenla todos. Y ahí vamos con los panistas, vótenla. Y ahí vamos con los de MC, vótenla. Y vamos con los del PRD, vótenla. Y vamos con los de Morena, vótenla. Aprovechar que no estaban. ¿De qué tratan? Todo ni sabemos. Tú hazlos que se regresen. Y ahí los tienes a los pobres. Quórum. Ahí vienen todos los que no pase la reserva, porque si pasa una reserva les echas a perder el paquete y ahí vienen todos al tropel a correr. Es un jueguito. Pues sí, es parte de la estrategia. Fastídialos. ¿Por qué? Exacto. Porque al final del día sí es importante que el trabajo legislativo quede lo mejor plasmado, pero sí está mal estructurado. No puedes tener 40 horas sentada una persona. Claro. Es inviable. No, se tienen... Y entonces esas fotos de personas dormidas se hacen en esas sesiones. Son sesiones maratónicas, donde no se pueden ir porque ellos son el partido en el poder y tienen que representar al quórum. Claro. Y si no hay quórum, no hay sesión. Y si no hay sesión, no hay presupuesto. Y además del legislativo que ya lo conoces, ¿te interesaría a ti participar en el ejecutivo? Es decir, como alcalde de Sí, Papero, a ver, yo ya no me veo como... Digo, nunca digas nunca, pero yo no me veo como burócrata. Okay. O sea, yo ya fui en el gobierno del Bronco, fui el 2 o el 3 del gobierno, en gobernación vocal, estuve en un puesto importante. Yo ya no me veo yéndome a trabajar a la federación, salvo que fuera secretario, cosa que no va a pasar, o no, al menos en el mediano plazo. Yo ya no me veo yo en un proyecto donde yo no esté liderando. Ok. ¿No? Y si no se da, pues se acabó. Bienvenido. Ya estoy en mi 8º año, entrando al 8º año de carrera pública. Creo que ya 9 años es más que suficiente si es que no se dan las condiciones. Sí quiero ser candidato. Aspiro, la verdad, más al Senado. Ok. Que la propia alcaldía de Monterrey. Pero si mi partido decide que vaya por la alcaldía de Monterrey, iré por la alcaldía de Monterrey. Si mi partido decide que vaya por el Senado, iré por mi Senado. Si mi partido decide que sea diputado federal, no lo sé. Como senador, perdón, bandido, adelante. Sí, no, gobernador de Nuevo León, ¿te ves? Bueno, lo que pasa es que para gobernador faltan 5 años. Sí, Primero tengo que sobrevivir a la siguiente elección, ¿no? Sobrevivir, qué fuerte. Ese es el término. Hay que sobrevivir a la siguiente elección, o sea, ¿no? Estar activo en la vida política. Hablando de Fernández Noroña, tiene una frase maravillosa. Dice que en política existen los adversarios políticos, los enemigos políticos y los compañeros del partido. Dice que los compañeros del partido son los más recalcitrantes y los más duros. La verdad es que esa es parte del tema. La mayor competencia a veces se da dentro de tu propio partido porque todo el mundo tiene derecho a aspirar. Claro. Y en su mente son los que les toca la oportunidad. Exacto, ¿no? Es mucho de la política de los favores, ¿no? De me toca, los acuerdos cupulares. Entonces puede pasar que en la siguiente elección determinen que yo no soy útil para mi partido. Y no participo. Se da, me imagino que si demuestras que lo quieres mucho, los de arriba ven que lo quieres tanto que dicen no se lo des, ¿verdad? Claro. O que lo quiere mucho, no, ¿verdad? O dáselo, pero condiciónalo. A que tú le pones al cabildo, a muchas cosas. Entonces habrá que ver. No me obsesiona el ser candidato. Sí quiero ser, tengo un chorro de ganas. Pero es parte de la ambición y ahora te lo voy a preguntar, o sea, mencionas, ya no quiero como un puesto de burócrata y creo que también el ego juega un papel positivo. Claro. De estoy para un reto mayor. ¿Cómo crees que de senador puedes impactar? Ahí ves por la entidad federativa, ¿no? Ves por el estado a nivel macro, me imagino. Mira, de entrada como senador, yo haría 2 cosas que no ha hecho nadie en el Senado. Me explico. Porque los senadores van y se pierden y se ponen a hacer reformas que no impactan en la vida. Yo lo que sí haría es un replanteamiento concreto del pacto federal. Okay. Hay que replantear el pacto federal. Y no hablo de los impuestos, del pacto fiscal. No. Es que hay que replantear el pacto federal. ¿Y cómo se debe la distribución como hacendaria? Mira, por ejemplo, los municipios. Si tú checas el artículo de la Constitución que habla de los municipios, no habla de que los municipios tienen que tener Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, hay que replantear que los municipios tengan recursos suficientes para atender 3 cosas medulares, que es el fin último del municipio. Seguridad, porque ellos son el primer acercamiento con el ciudadano. Claro. Parques, bacheo, el mantenimiento de la ciudad, lo que es el community manager de la ciudad, que tiene que estar óptimo, impecable, preciso. Eso se tendría que hacer. Y obviamente la parte administrativa, todo lo demás es paja.
Ni salud. Amén. Es que salud, ¿qué hace un municipio en temas de salud? Pone una clínica que no puede abastecer de medicamentos. Déjale esa responsabilidad al Estado. Hay que replantear el pacto federal porque estamos hay funciones que están en manos de todos y nadie las atiende. Eso es como si en un mail copias a 3 personas, no se va a hacer. Hay municipios que tienen zoológicos. ¿Cómo un municipio va a tener un zoológico? Es exceso de burocracia. El tema es que son ocurrencias presupuestales que lo que dañan es el espíritu de la ciudad. ¿Por qué las ciudades de los Estados Unidos o de Europa o de otros lugares del mundo están en tan buen resultado óptimo? Una correcta distribución de los impuestos. Exactamente. Pero también se va el dinero a donde debe de ir. Por ejemplo, en Monterrey dan tarjetas rosas. ¿Por qué el municipio tiene que dar tarjetas rosas si eso le toca al Estado o a la Federación? O dan tarjetas naranjas ahora. Sí. Y empiezas a duplicar programas. El municipio de un programa social, el Estado de otro programa social y la Federación de otro programa social. Oye, chingado, mejor arreglen los baches. Es que eso, los programas de continuidad y de mantenimiento de lo que ya existe. Porque llegas y prometes cosas faraónicas y en lugar de decir, oye, esa calle requiere incluso primero estar bien antes de querer ponerle algo encima. Lo que pasa es que en el origen el municipio es la versión más endeble del sistema. Quieres que el presidente tenga el control de los recursos. La federación se queda con el 80% de lo que recauda. El 20% se lo da a los estados. ¿Cómo, cabrón? Los estados deberían de tener más dinero. Pero luego los estados, del 20% que le llegan, le dan el 20% a los municipios. Sí, es como un embudo en donde llega... Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el territorio de un estado? Un estado no tiene territorio. El que tiene una demarcación es el municipio. Cierto. Me explico. Es el que Monterrey tiene una demarcación. Ahí está el estado de manera etérea, pero el estado no tiene un territorio bajo su responsabilidad. Yo no tenía eso. La federación tampoco tiene un territorio. Son los municipios. Son los municipios y son los que no tienen dinero. Entonces hay que hacer todo un replanteamiento del pacto federal, no del fiscal, del pacto federal. Es las facultades que debe tener y decir limitantes. Municipio, no te metas a temas de salud, no te toca, cabrón. Le toca a la federación o al estado. Y lo segundo es acabar con este modelo presidencialista en el cual le tienes que dar más recursos a los municipios, pero también los recursos tienen que venir de la mano de mecanismos de transparencia. Y ahí es donde está el atoro. Justo leí en tu currículum que te tocó hacer una gestión para 400 millones de pesos en diferentes municipios, unos del PRI, unos del PAN, unos del PRD, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que aparte, pues fuiste el único que lo puso con transparencia. Firmábamos un convenio de transparencia, lo hacía público, un convenio antimoches. ¿Y qué es en lo que le diste, digamos, o sea, en tu cabeza, cómo fue el orden de las cosas? Es decir, ¿a qué le das más peso, menos peso? ¿Cómo...? Por la historia familiar, salud. O sea, las historias de las personas que necesitan salud es... Lo que hace el universitario con los recursos que tiene es una maravilla. Ok. O sea, entonces a la universitario le mandé 30 millones y otros 20 millones y le bajé más. O sea, el tema de salud es básico. Porque nosotros podemos tener diferencias de opinión, diferentes necesidades. A ti te puede gustar la cerveza, a mí el tequila, a ti el whisky, etcétera. Pero la salud es democrática, ¿eh? El que se enferma, se enferma. Claro. Y ahí la condición económica sí impacta. 100%. Entonces, primero salud. Luego me metí un poco al tema de atención cultural, porque estaba muy, muy jodida la atención cultural en el estado. Lo que hacen con el Santa Lucía es una joya, que no le hemos dado su real dimensión. Claro. Y eso genera dinero. Creo que Nuevo León se ha equivocado. Esa es una opinión y se van a enojar mis amigos empresarios y mis amigos culturales. Creo que Nuevo León cuando la antigua Florencia, los mecenas empresariales, lo que agarraban era impactar con talento. Entonces traían, oye, ahí viene Miguel Ángel o el otro. Los Medici. Los Medici les daban dinero, pero era para impulsar el talento. Nosotros no hemos impulsado talento. Lo que hemos hecho en Nuevo León es hacer obras de infraestructura. Tenemos muchos museos, pero luego no tenemos acervo cultural para llenarlo. Cierto. Y eso es un asunto donde ha habido una visión equivocada. Muy respetable. Si tú quieres con tu dinero agarrarlo y tirarlo a sanitarios, muy tu dinero. Yo nada más digo que no ha habido una visión cultural. Entonces yo lo que buscaba con lo que conseguía de dinero era impactar con visión cultural. Por ejemplo, tenemos como que un poco la cultura de nicho. No de nicho hinojosa. No, sino de... Bueno, fuera. Sí, porque... ¿Cómo era la canción esa? El breve espacio. No, la cultura esta de que... vamos a hacer cultura, entonces tenemos que hacer una exposición de danza.
Pero también es hacer cultura, impulsar grupos colombianos regionales. O regionales. Graffiti, barbershops, todo eso. Sí, cuando tú vas a la Ciudad de México es una joya que está impactado Paseo de la Reforma. Te ponen unas vacas que fueron intervenidas por artistas. Sí. Los alebrijes. Yo no veo... Nos llevan mucha ventaja en ese sentido. En el tema cultural... Yo creo que el orgullo regio se acaba cuando vives un mes en CDMX. O sea, sinceramente, ese orgullo que pregonamos tanto y nos encanta salir y que también me infla el pecho ser de aquí. Sí. Pero culturalmente... cañón. Está el fondo de cine, ¿no? Que también hasta en Twitter llega la polémica de por qué el mismo Guillermo del Toro ha criticado que se ha cortado el fondo. O sea, sí. Pero, por ejemplo, a mí me tocó... No sé si todavía ver algunas columnas del metro intervenidas en la Ciudad de México por artistas. Sí. Bueno, aquí no hay eso, ni pintura les podemos... O sea, yo lo que creo es que... Por eso yo, volviendo al tema de los recursos, mandaba mucho al tema de cultura, porque creo que teníamos que dar ese brinco. Lamentablemente no se dio. ¿Cómo se llama? Armando Alanís. Sí, Armando Alanís Pulido, Acción Poética. El de Acción Poética es más famoso fuera de Nuevo León y creo que lo apoyan más que aquí. El propio Mancera lo trajo pintando no sé cuántas bardas y aquí no hay apoyo para la iniciativa de Octavio Paz y más. También creo que hay que fijarse en la génesis del Estado, que es industrial y que por lo mismo de avanzar en eso, descuidamos lo otro. O sea, creo que también los pilares de esta industria, más que querer el siguiente artista, querían al siguiente ingeniero. Y el mismo Eugenio Garzazada, con la creación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, fomentó más como esa vida. Y pues nada más es de replantear hacia dónde vamos ahora que ni siquiera somos dueños de nuestras empresas, ¿no? Pero aún así, creo yo, y la defensa que siempre doy, pues ya sabes que a mí me encanta, por vivo de eso, soy escritor a fin de cuentas. Totalmente. Por ejemplo, Fundidor a mí simbólicamente por eso me gusta mucho, porque es una empresa que era el emblema, era el insignia del Estado, que ya no es viable, que renace como un espacio cultural. Eso. Y yo creo que ahorita a quien venga de fuera de Nuevo León, al primer lugar que lo mandas es a Parque Fundidor. Sí, no eso es hermoso, Y eso... Que, por ejemplo, esta polémica de los conciertos, yo no la comparto. Yo tampoco. La de que no hay ahí. Que no haya. Porque, pues llévalos, ese es el espacio que tenemos. Es cultura también. Pues pero aparte el césped, igual me puede castigar un medioambientalista. No genera nada en el medio ambiente, ¿eh? O sea, el césped se vuelve a poner y se acabó. Sí. Pero es una manera de allegarse recursos y es un espacio cultural. Y a fin de cuentas, a mí no me gusta, pero a quienes los disfrutan, qué bueno que lo disfruten y que esté vivo el parque. Claro. No. El festival se ha convertido en el top a nivel nacional. O sea, para el norte es una derrama económica. Fuertísimo. Y creo que también te infla el pecho de que quieren ver cómo hacemos las cosas. O sea, vean, podemos hacer el mejor festival del país. Claro. Waldo, antes de irnos, me gustaría preguntarte... Para quienes no somos muy fans de Morena, yo sé que tú incluso pues te vemos en espacios digitales como Waldo te explica. Entonces, me gustaría que nos dieras para quienes estemos a lo mejor, y voy a hablar por mí personal, decir, oye, pues yo no soy muy fan, pero estoy abierto a escuchar. Entonces, me gustaría escuchar para ti, a nivel federal, ¿qué logros te gustan de Morena? ¿De cuáles dices, la neta... Estas 1, 2, 3 cosas hay que ponerles atención porque sí están bien hechas? Mira, el primero es los programas sociales. Sí. Imagínate, no sé si ustedes se acuerdan cuando Enrique Peña Nieto aumentó la gasolina. Sí, claro. Hubo saqueos. En Chihuahua se pararon el tren, o sea, sí es un desmadre. Hubo saqueos. En México, en la mayor crisis sanitaria del mundo, en la historia reciente de la humanidad, creo que antes de esto estaba la peste española, que no nos tocó a nosotros, pero en la humanidad no hubo un solo saqueo. No, uno solo no recuerdo una imagen de saqueo. Y eso es derivado de que los programas sociales... El presidente no sabía que iba a venir una pandemia, que quede claro. Pero los programas sociales paliaron esta crisis. Parcharon. La tranquilizaron. Dijeron, bueno, pues al menos tenemos para ir a comer. También se redujeron mucho los gastos porque no salías, pero con esos programas sociales pudiste abastecer. Eso es un gran logro. No puedo decir que es gracias a la visión del presidente porque él no sabía que iba a venir una pandemia. Nadie sabíamos. Creo que nada más Bill Gates que le echan la culpa a él, ¿no? Pobre güey. Sí, pobre güey se lo acaban. Es que uno cada cosa. Pero bueno, pero eso me parece que en la historia va a pasar como el gran
el gran acierto del gobierno federal. El manejo, digamos, de esa contingencia. Es absolutamente. Segundo, el manejo de la economía, lo ortodoxo de las finanzas. Cuando hablan de comunismo, de populismo, por el contrario, yo no he visto unas finanzas más neoliberales que las del presidente. O sea, no pidió prestado, acaba de pedir por primera vez prestado, pero se cuidó las finanzas para ¿El peso? ¿Cómo se llama? Digo, el dólar. Sí, es algo que nos escribieron de que va a cambiar pronto, pero así escucho que el peso está a punto de colapsarse. Desde hace 4 años, desde 30 pesos. Bueno, ahí está el peso. Entonces yo te diría, me parece que esas son dos cosas. Una también no tuvo que ver con política pública. En México no vimos, o yo no recuerdo haber visto las imágenes que vimos en España, en Manhattan, de personas muriéndose en la calle de COVID. Ah, claro. Sí, hubo muchos muertos. Sí. Somos un país enfermo. Sí, lo que tú quieras. Pero la reconversión hospitalaria funcionó. O sea, no llegamos a este asunto de tragedia y eso es algo que se le tiene que también que reconocer. Claro. Y algo... Y perdón que te interrumpa, pero... que yo vi de forma... yo critiqué muy fuertemente en la gestión de pandemia. Que dije, es que no está haciendo nada. Y a la postre... resulta que tiene razón. Sí, era el manejo correcto. Era el manejo correcto. El tiempo le da la razón en ese sentido. Y ahí mismo también el manejo económico de la pandemia fue impecable. ¿Por qué México? Hoy salió en el periódico que México aumentó 13% la captación de recursos de turismo. Y está en el top 10 de captación de turismo. Incluso le ganó a España, que era el sitio donde todo el mundo viaja. Era el top 10 del turismo. ¿Por qué? Porque México no cerró las fronteras. Y al no cerrar las fronteras, siguió recibiendo reservaciones. Y fue el primer país que se reactivó en el tema turístico. Sí, claro. Entonces el presidente en su visión... riesgo, ¿verdad? Con todo y su riesgo, claro. Pero con su visión ortodoxa dijo... A ver, el presidente hizo una economía de guerra. Entendió que lo que estábamos enfrentando era una guerra contra un agente invisible. Sí. Y que lo primero que tienes que hacer en una economía de guerra es mantener la economía de pie. Estados Unidos puede cerrar sus fronteras, sí. Tal vez España no lo pudo hacer, pero tal vez España lo hubiera podido hacer. Pero nosotros en nuestra condición no podemos. Y también cuando le dijeron tienes que endeudar a las empresas para que ellos hagan la derrama económica, pues no, eso es imposible en México. Esa fórmula no funciona en México porque tenemos 60 millones de pobres que no trabajan en empresas. Sí, claro. Es a los que tenías que proteger y creo que eso fue clave. Sí, a mí sí me gusta la recuperación de la soberanía energética. Sí. A mí sí me gusta. No estoy tan de acuerdo a lo mejor en espantar la inversión, etcétera. Pero sí me gusta la soberanía energética porque lo estamos viendo. ¿Por qué se están peleando los rusos y los ucranianos? O los europeos, ¿cómo están sufriendo? La Unión Europea depende de proveeduría de gas, energía nuclear también de Rusia. Yo creo que hay temas que se tienen que conservar en el Estado. Eso me gusta a mí. Y la parte que no es una política, la politización del país, a mí sí me gusta. Porque el debate ayuda. Ahí es donde... Si no la agregabas tú, la agregaba yo. Es más que politización, creo que es un presidente que ha creado puentes o al menos ha visibilizado o ha puesto la balanza a favor de quienes sí estuvieron mucho tiempo desprotegidos. Y lo digo, y tal vez... Nos ignoraron. No sé, la familia de la que vengo hasta no le ayuda tanto. No soy parte de esa... O sea, soy más privilegiado que afectado, pero creo que es la primera vez en mis 32 años de vida y me faltan todavía muchos, ojalá Dios quiera, en la que sí veo ya como al menos vamos a ver por el que estaba jodido, güey. Que también las formas y en la ejecución es donde dices tú, pues el otro robaba, pero me dejaba carreteras. Acá me está faltando a mí también como en la ejecución que la 4T sea más pulcra en sus en las cosas que hace. Porque sí se está yendo mucho dinero en gasto corriente. Que es los 3,000 pesos que le da a los chavos, me imagino. Sí, pero que te digo, sin la pandemia, ¿qué hubiera pasado? No, o sea, pero sí hay, yo coincido en esa parte. Falta más infraestructura, totalmente de acuerdo. Como que embellecer al país debe ser también en cierto momento parte de la 4T, de no solo, miren, hacemos las cosas mal, pero las hacemos ya en la dirección correcta, sino que, güey, ya es un nivel de exigencia en donde hazlas bien. El problema de fondo radica en que ya el diagnóstico estaba muy bien hecho. Estábamos en una grave situación económica para muchas personas. O sea, ya se estaba haciendo muy grande la brecha. ¿De qué te servía tener carreteras si no había comida para las personas que estaban haciendo las carreteras? Entonces, creo que ya se puso las bases. Quien venga, él o ella, van a tener dos grandes problemas. El primero es ninguno va a ser López Obrador.
Claro. Ya no vas a tener ese poder de cascadear tan fácil el mensaje. No, y que políticamente es un monstruo. Es que es el político más grande que ha tenido México. Estamos viviendo una época histórica. O sea, ese es un grave problema. Y la otra es, va a tener que hacer esta parte, la reactivación de la economía, la distribución de obras de infraestructura, todo eso. Van a tener que trabajar ahí. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes temas. Creo que lo que hizo el presidente se le acomodó. La pandemia lo orilló a tomar decisiones muy austeras, pero sí a cuidar a las personas que pudieran tener al menos la alimentación en una de las crisis sanitarias más graves que hemos tenido en el mundo. Claro, no. Y la parte al menos de beca para los estudiantes... Ya lo hemos comentado aquí, Adrián, pero eso yo sí estoy muy a favor. Sí, yo creo que eso a mí me ha ido ganando. Te soy sincero. O sea, eso... yo he tenido mucha resistencia. Sin darte más impuestos, porque no ha habido un solo impuesto más en este gobierno. Y el peso y la gasolina también como que la apretó. Y si bien hubo austeridad hace poco... no sé si también respondió a un tema de mal manejo. No creo que le competía a él lo que pasó con las refinerías y esto, ¿no? Cuando estuvimos sin gasolina. Sin gasolina. El tema del huachicol. O sea, eso no sé qué tanto le afectó. Sí, fíjate creo que sí venía de él. Había quienes decían que era porque no se habían comprado no sé qué. Y hay quienes que decían que era por el tema del huachicol. Lo cierto es que pues ya no fue tema. Sigue habiendo gasolina y todo. Aparentemente fue una crisis de 3 días, ¿verdad? Exacto. Creo que fue como 15 días, ¿no? Unos dos fines de semana anduvimos medio... Así es. Y bueno, antes de que tú vayas también, ese porvenir, ¿cómo lo ves? Hablabas de él o ella. Yo siento que ella está muy fuerte. No sé de qué me hablas. Está muy marcado. O sea, ahí están las paredes. Mira, basta recorrerse de México. Pero en política la única constante es que todo cambia. Total. Y en la vida. Bueno, y en la vida. Entonces, falta mucho para el proceso. Se puede atravesar una tragedia, al rato te sacan algo, al rato se consolida. O sea, yo qué te diría es... Yo veo que Claudia es una mujer súper talentosa. He tenido la oportunidad de platicar con ella. Veo la capacidad para dirigir al país. Casi nadie sabe esto. Ella es doctora, pero es doctora científica. Sí, investigación. Me explico, porque me ha tocado personas que piensan que es odontóloga. No. Es científica y de los mayores grados de investigación de este país. Marcelo Ebrard tiene todo el conocimiento de la visión global del mundo. Ya tiene experiencia de gobierno también como ella, jefe de gobierno. Sí. Es un tipo muy mesurado, centrado. También es un gran activo. Adán Augusto, no se diga. Monreal también, ¿no? Pero todos tienen sus capacidades. Que hay que esperar a ver qué va sucediendo. Que ellos son los 4 visibles. Obviamente, Claudia y Marcelo están mucho más en eso, con lo que dicen las encuestas, ¿no? Están más arriba, luego está Dan y luego Ricardo. ¿Puede surgir un valor más? Puede surgir, no lo sé. Pero creo que la gran importancia... ¿Qué veo en el porvenir? Si Morena procesa sus candidaturas en unidad, la elección va a ser un día de campo. Si Morena no logra procesar sus candidaturas con unidad, se va a fraccionar y puede perderse la 4ª transformación cuando todavía creo que este proyecto le queda para 2 sexenios más. Entonces, ese es el gran reto. Yo no quisiera ser Marcelo, Claudia, Adán ni Ricardo, porque puedes pasar a la historia como el que acabó con un proceso de transformación histórica en el país donde le diste voz a los que menos tienen. Y en ese sentido vamos a medir también el liderazgo de AMLO, a ver si con el que él escoja los demás dicen lo que te voy a seguir. Mira, hoy se acabó un mito, ¿no? Hoy salió la encuesta de Coahuila donde todo mundo decíamos que iba a ser Ricardo Mejía. Porque es el que estaba en el gabinete con Andrés Manuel. Era el más cercano de Andrés Manuel. Según lo que decían todos los opiniones. Yo incluso me voy con esa propia finta. Yo pensé que iba a ser Ricardo Mejía. Y fue el senador Guadiana. Que el senador Guadiana tuvo sus conflictos con el presidente. Es cercano a Ricardo Monreal, que hoy no las trae todas consigo en su relación con el presidente. ¿Y por qué fue? Porque realmente, si algo tiene la 4ª transformación, el presidente del partido y el presidente de la República, es que quieren ganar las elecciones. Y entonces no se la juegan poniendo a un candidato. Pues pones al más competitivo. Sí. Claro, explico. Claro. No se ganaron 11 de 15 gobernaturas en las intermedias, ni 4 de las 2 en las pasadas, por un asunto menor. Sí se pone al mejor candidato o candidata. Cuando Clara Luz fue la candidata en Nuevo León, era la mejor candidata en las encuestas.
la mejor. Me explico. Incluso Tatiana, que era las que muchos pensaban que iba a ser, no le alcanzaba. Yo vi las encuestas previas abiertas y las que yo hice, pues sí era la mejor. Hizo buen trabajo en Escobedo. Sí, pero aparte los alcaldes aprovecharon la pandemia porque ellos sí eran visibles. Ellos andaban entregando gel, porque era parte de su trabajo. Un diputado no lo podía hacer. Entonces, yo lo que te digo es, ¿qué veo en el futuro? Si se procesan las candidaturas bien, vamos a tener cuarta transformación este sexenio. Y no sé si el otro, porque también dependerá a ver qué pasa en el otro. Que se procesen bien las candidaturas. Aún si no se procesan, yo no veo oposición hoy por hoy, Waldo. O sea, mira, yo creo... un valor que me digas, tendrían que convencer una coalición a Ebrard en caso de no ser el elegido de él. Pero yo él no se vería congruente. No veo a Ebrard yéndose. Pues no. Es más, ni a Ricardo, ¿eh? Pues no, entonces... No veo a nadie yéndose a la oposición. A Naya no le vamos a ir. No, es una cosa de niños. Todavía falta. Mira, yo creo que la oposición, el mejor momento de la oposición en este sexenio no fue de la oposición. Fue de los ciudadanos que salieron a marchar. Con razón y sin razón a marchar en lo del INE. Lo del INE. Ese es el gran momento de la oposición. Sí, pero esa ciudadanía es la que exige quién puedo yo tener como una imagen frente a lo que está pasando. Y yo no me gusta. Y yo no denosto ni esa marcha ni la otra, ¿eh? Yo fui a la del presidente y era impresionante. Puedes ver las historias de personas que... un señor que venía con muletas caminando. Y saca la foto del año. Seguramente Times va a poner esa foto como la foto del año. Esa foto y de la década, ¿eh? Y era Superman, güey. Sí. Es una cosa que es un presidente que está conectado con la mayoría de mexicanos que son pobres. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Qué veo en el futuro? Nada más con que no nos peleemos. No es fácil, porque la política es pasión, insisto, pero mientras no nos peleemos, vamos a transitar sin problemas. Y no veo a nadie yéndose del partido, ¿eh? Sí, con pleitos tal vez, pero no yéndose al partido. Sí, a mí lo que sí me gustaría ver, y espero no esté de más decírtelo, pero ojalá y te veamos de candidato, de alcalde, de lo que tú quieras. A ver si ya se me hace ser candidato de calle, porque nunca me toca, ¿no? Aunque todo el mundo dice que mejor pluri, ¿verdad? Pero bueno, pero... Qué orgullo que nos representes. Sí, gracias, te lo agradezco. Eres un tipazo. Te agradezco mucho la apertura y sobre todo, pues así, estar tan abierto porque, pues yo te lo dije desde antes, no es lo normal para nosotros tener a alguien de izquierda, tener a alguien de Morena aquí, y te agradezco la apertura de sentarte con nosotros y explicarnos con peras y manzanas cómo va la cosa en tu visión. Yo encantado las veces que me inviten. Pues... a mí me gusta mucho estar en contacto con los medios. Se ve, y aparte cuando para mí hay algo que le da también un tinte, porque Bandido te ofreció leerte la pauta que teníamos, que lo hace con todos los invitados por respeto, dicho sea de paso, y que también es una señal para mí. Digo, a fin de cuentas yo soy psicólogo, me gustan las cositas, creo que en los pequeños detalles, y que digas, no necesito verlo. O sea, vas por ahí sin nada que temer porque verdaderamente se nota que eres un tipo transparente y que no debes absolutamente nada. Y esa es la mejor arma que tienen los que se dedican a... No tengo nada que ocultar más que mi placer culposo es el chocolate. No es cierto, ¿verdad? No. Bueno, tengo que reconocer que me gusta la lucha libre, güey. La lucha libre. Sí. Gringo mexicano. Buen mexicano. Eso sí lo reconozco. Que ¿WWE o AAA o cuál es lo que...? No, la lucha libre, no el wrestling. Así es, la lucha libre. Muy bien. Sí. No, muchas gracias por la invitación. Decirle a las personas que el movimiento de Morena ni siquiera, ya en su versión más amplia, es un movimiento de izquierda. Es un movimiento de centro. Hay visiones de diferentes de país. Obviamente, en sus postulados básicos, lo primero son la gente pobre. Y que eso es algo bueno. Todos nosotros vemos por los pobres. Tenemos que estar bien. Y agradecerles el espacio, y por las veces que gusten, aquí estaré. Te lo agradezco muchísimo. Y pues nos vamos con el DeLorean. Entonces, si te parece bien, es una dinámica que tenemos aquí. Te subimos al DeLorean para viaje en el tiempo. A ver, ándale, está buena. Y te vas a dar un consejo a ti mismo en otra etapa de tu vida. Y si me permites, creo que ahorita, ¿qué consejo necesitaba escuchar Waldo cuando recién recibes el diagnóstico de Mariana, de espina bífida? Que me imagino que fue un momento muy complicado. ¿Qué necesitaba escuchar ese Waldo que ahorita se lo pudieras decir? Todo pasa, me explico, y que lo que parece que es a lo peor que te puede pasar en la vida, si lo sabes manejar, se puede convertir en un verdadero milagro y en lo mejor que te ha pasado en mi vida. Yo estoy feliz con mi hija. Qué chingón mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, y vamos con una promoción descarada entonces. Y es, Waldo, normalmente le decimos a los invitados algo que tú vendas, que le digas al público dónde pueden consumir lo que tú estés vendiendo. En este caso a lo mejor no va a ser venta transaccional, pero sí dónde te pueden seguir. La gente que diga, oye, este güey es con madre, me cayó bien chido,
¿Cómo me acerco más a lo que está haciendo? Bueno, mis redes sociales es @FDZWaldo. Mi teléfono ya lo tienen, 8118001357. Pero más que vender algo, que les quisiera decir a todas las personas es que México es un país maravilloso, grande, siéntanse orgullosos de él. Todos los días vendan a México. A donde quiera que vayan, vendan a su país. No hablen mal de México, porque si hablamos mal de México nos damos un balazo en el pie. Pues, amén con eso. Chingoncísimo. Pues somos nuestra narrativa. Exactamente. Eso es bien valioso. Nuestra narrativa y la historia que nos contamos. Y lamentablemente la que nos han contado mucho tiempo es de agachones y es de... Y hablan mediocres. Sí, o sea, como que funciona mucho. Me faltó hablar del Tren Maya. Sí, no, tienes que volver. Hay que hablar del sueño americano. Hablabas de admiración, pero puedes admirar la cultura desde aquí, cabrón. Sí. ¿No? Ese sueño americano un día lo platicaremos. Nos lo han vendido como lo principal y siento que ahora que fui al mundial, no sé, traigo esa onda de que no necesariamente es lo mejor que le puede pasar. Sí está padre mandarle dinero a tu familia y las remesas y toda la conversión de ganar en dólares, pero tal vez a veces el acto más amoroso de este país es quedarse a sacarlo aquí. Claro. Incluso cuando tienes acá algo muy desarrollado. Pero bueno, eso ya es muy de cada quien. Claro, pero qué bueno que se queden temas en el tintero para que nos aventemos segunda vuelta en cuanto se pueda. Claro, encantado. Y te lo agradezco muchísimo. Nos vamos con una recomendación de disco de música. Si te parece bien, un disco de música que te guste mucho. Puede ser tu favorito, el primero que tuviste y que tú quieras. No, bueno, pues esos somos. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Es la única que me sé, güey. Never Gonna Give You Up. Y lo fui a ver a Los Ángeles. El video está con madre, güey. Chingo. Video ochentero, noventero. Ochentero. Y lo fui a ver a Los Ángeles junto con los Backstreet Boys. Ah, qué chido. ¿Juntos se presentaban? Sí, pues es que ya no llena ninguno de los dos, güey. Pero se usan entre ellos. Se usan y es el dúo. Él sigue teniendo la voz impecable. Sí, está los con Backstreet Boys no. No más lo iría a ver, güey. Lo iría a ver fácil. Pero nomás tiene 2 canciones. Sí, de hecho. Sí. Pero súper... Sí, la voy a escuchar ahorita. Está contigo también. Pegajosa esa ronda. Nos vamos con Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Muchísimas gracias, Waldo. Gracias. Y pues, no se diga más. ¿Es todo, compadre? Es todo, compadre. Es todo, compadre. Nos vemos.